Luis renació en el día en que sus padres le mostraron los perfiles de las hijas legítimas de las tres grandes familias de la ciudad S, y le pidieron que eligiera una para casarse. Sin dudarlo, negó con la cabeza y dijo, no elijo a ninguna de ellas. Al escuchar esta respuesta, sus padres se quedaron asombrados y preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué? Sentía un dolor en el corazón. En su vida anterior, se había casado con las tres. Todo el mundo en el círculo sabía que las familias García, López, Fernández y Sánchez eran los cuatro grandes linajes de la ciudad S, que se erguían en la cima de la ciudad. Y Luis era el único varón entre las cuatro familias, por lo que las otras tres familias querían casarse con la familia Sánchez. En su vida anterior, cuando eligió a su primera esposa, escogió a Laura. Con ilusión en el corazón, pensó que sería feliz el resto de su vida. Pero después de casarse, Laura no estaba en casa 364 días al año. No solo lo convirtió en el hazmerreír del círculo, sino que también murió en un accidente de tránsito en cadena mientras protegía a Javier. Luis, siendo joven, pasó 3 años sola en casa vacía. Luego, bajo el arreglo de la familia, se casó con Martina. Pero Martina tampoco tomó en serio este matrimonio y lo ignoró igualmente. En el segundo año de matrimonio, Martina perdió la vida en un juego de carreras de apuestas por Javier. Luis se ganó el nombre de muerto de mujer. A los 30 años, se casó con Dolores. Esta vez, se llevaron bien y vivieron tranquilos hasta el final. Pero antes de morir, Dolores le agarró la mano y dejó solo un último deseo. Luis, si hay una vida futura, no elijas casarte conmigo. Solo quiero estar con Javier. Entonces Luis se dio cuenta de que todas ellas amaban a Javier. Así que sus últimas palabras antes de morir eran idénticas, no elijas casarte conmigo. Y Javier era solo el hijo del mayordomo de la familia Sánchez, de aspecto común, sin ningún talento especial, y solo quería pasar el día divirtiéndose. Luis no sabía dónde había perdido ni por qué ellas amaban tanto a Javier, al punto de aceptar el matrimonio para que Javier no fuera perseguido por la familia. Luis presenció con su vida el amor inquebrantable de ellas hacia Javier y también comprendió una verdad en su vida. Él, Luis, no era el personaje secundario de nadie. No quería a las personas que no le querían. Así que en esta vida, no eligió a ninguna de ellas y le dio una nueva respuesta a sus padres. Si debo casarme, solo quiero casarme con Adriana de la familia Pérez. Al escuchar este nombre, sus padres mostraron una expresión de incredulidad. ¿Adriana? ¿La hija natural de la familia Pérez de la ciudad N? ¿Por qué de repente quieres casarte con ella? Porque en su vida anterior, Adriana se convirtió en la mujer más rica del mundo, ocupando el primer lugar en la lista Forbes, y era una figura poderosa en el mundo empresarial. Dado que el matrimonio era para la familia, Luis quería maximizar los beneficios de este matrimonio. Adriana debía ser una elección sin ningún inconveniente. En cuanto al amor, ya no esperaba nada. Así que, aunque sus padres no estuvieron de acuerdo, Luis se esforzó por encontrar innumerables razones. La economía de la ciudad N está en un fuerte desarrollo, y el Grupo Pérez es el primer linaje de la ciudad N. No siempre has querido expandirte a la ciudad N, pero has tenido que abandonar el plan debido a la falta de base. Casarme con ella sería una buena oportunidad. Además, ustedes mismos han evaluado a Adriana y dicho que, aunque es una mujer, es ambiciosa, tiene una visión perspicaz y despiadada, y sin duda tendrá un gran futuro. Después de escuchar el análisis de su hijo, sus padres estuvieron convencidos. Después de un balance, finalmente decidieron respetar la voluntad de su hijo y contactaron activamente con la familia Pérez para concretar este matrimonio. Luis, las dos familias ya hemos acordado que la boda se llevará a cabo en 15 días. Al escuchar esta respuesta, el corazón de Luis finalmente se calmó. El tiempo era apremiante, y sus padres se apresuraron a preparar la dote. Él se quedó sentado solo en el sofá, con pensamientos desordenados y una mezcla de emociones. No pasó mucho tiempo cuando se escucharon pasos en la puerta. Laura, Martina y Dolores entraron empujando la puerta y sus ojos se posaron en él al mismo tiempo. Luis, ¿a quién has elegido como pareja de matrimonio? Al escuchar su pregunta al unísono y ver sus expresiones tensas y graves, Luis se sintió un momento extraño. Los cuatro habían crecido juntos como amigos de la infancia, casi inseparables. Las tres hermanas lo habían cuidado como un príncipe, mimándolo y dándole todo lo que quería. Si él estaba triste, ellas se turnaban para consolarlo. Si alguien lo molestaba, ellas se apresuraban a defenderlo. Pero ahora, parecía que todo ese mimo era solo porque lo consideraban como un hermano. En su vida anterior,
Luis pensó que ellas se apresuraban a preguntar porque esperaban algo. Pero ahora comprendió que ninguna de ellas quería ser elegida, por eso mostraban esa expresión. Al pensar en esto, un sabor agrio surgió en su corazón y se le hizo difícil respirar. Después de un largo silencio, se recompuso y respondió con voz ronca. En 15 días, sabréis quién he elegido. Al ver que todavía no quería decir la verdad, las tres se impacientaron y querían saber la respuesta. Pero antes de que pudieran hablar, el teléfono de Luis sonó. Señor Sánchez, Javier ha tenido un accidente en el camino y está gravemente herido. Ahora está en el hospital y se está operando. Pero no hay habitaciones disponibles. ¿Podría ayudar a salvar a mi hijo? Al escuchar la voz llorosa del mayordomo Javier, Laura se llevó el teléfono y preguntó con preocupación. ¿En qué hospital? Después de unos segundos de silencio, el mayordomo Javier nombró el nombre del hospital con un hilo de voz. Laura colgó el teléfono, dejó una frase y se marchó. Luis, no te preocupes por el asunto del hospital. Yo me encargo. Al ver esto, Martina y Dolores siguieron sin dudarlo. Este hospital pertenece a la familia López. Yo voy a hablar con el director para resolverlo. Luis, quédate en casa y descansa. Yo también conozco a algunos expertos y profesores muy autorizados. Voy a contactarlos. Luis, no te preocupes. Todas ellas se excusaban con la excusa de preocuparse por él, pero en realidad solo querían ver a Javier. ¿Cómo no se había dado cuenta de su amor tan evidente en su vida anterior? Viendo sus figuras alejarse rápidamente, Luis sonrió con sarcasmo. Se volvió tristemente y volvió a su dormitorio, donde ordenó todas las cosas relacionadas con ellas. Cuando terminó, ya estaba oscuro. Abrió el teléfono y vio el mensaje de estado de Javier en Facebook. Hoy es otro día en el que soy especialmente cuidado por las tres señoritas. La foto adjunta era una selfie de Javier en la habitación VIP. Estaba tomando la sopa nutritiva hecha por Dolores, había un reloj de Laura sobre la mesa y una chaqueta de Martina en la silla. Luis dio me gusta y miró durante mucho tiempo las tres cajas que acababa de ordenar. En las cajas había los regalos que le habían dado el tío García, la tía López y el abuelo Fernández cuando él tenía 18 años. Eran también los tesoros heredados de las tres familias. La caja que finalmente eligiera representaría la familia con la que la familia Sánchez se casaría. Ahora que su matrimonio estaba decidido, era hora de dar una respuesta. Contactó con una empresa de mensajería y entregó las tres cajas al repartidor. Por favor, envíelas a las direcciones correspondientes en 15 días. Después de enviar los paquetes, Luis tiró todas las cosas que acababa de ordenar a la basura. Los carros de lujo, los regalos de figuritas, los videos y fotos que habían tomado juntos a lo largo de los años, y las faldas que él había diseñado para ellas. Todos los recuerdos relacionados con ellas se convirtieron en el pasado y fueron enterrados definitivamente. En esta vida, Luis no volvería a cometer los mismos errores. Se dedicó a preparar la boda y no se preocupó por lo que sucedía en el mundo exterior. Después de unos días de trabajo, una vez que había elegido el traje y los accesorios, volvió a casa y vio a Laura, Martina y Dolores rodeando a Javier. Una estaba ocupada ajustando la temperatura del aire acondicionado, otra soplaba lentamente la medicina para enfriarla, y la otra le echó una manta a Javier, mostrándole una gran preocupación. Al ver a Javier siendo mimado como un príncipe, Luis sonrió con sarcasmo. Su amor era tan evidente, ¿cómo no se había dado cuenta en su vida anterior? En ese momento, se sintió una mezcla de emociones, amargura y pesadez en su corazón. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Javier lo vio y se levantó como un pájaro asustado, con una expresión de sumisa reverencia y temor. Señor Sánchez, ha vuelto. Voy a poner agua caliente y preparar la cena para usted. Espere un momento. Javier estaba a punto de levantarse cuando Laura lo detuvo. Javier no se ha recuperado completamente. No faltan sirvientes en casa, Luis. Puedes dejar que otros hagan estos pequeños trabajos. Martina y Dolores también se sumaron. Ten en cuenta lo gravemente herido que está Javier, Luis. Déjalo descansar y recuperarse. Si realmente no hay suficientes manos en casa, podemos pedir a algunos sirvientes que vengan a ayudar. No le pidas nada a Javier. Desde que entró en casa, Luis no había dicho nada, pero se le había echado muchas culpas. Suspiró suavemente y dijo con los ojos ligeramente entrecerrados, sé que es solo el hijo del mayordomo de mi familia, no es un sirviente de mi casa. Nunca le he forzado a hacer nada.
Dado que te preocupas tanto por él, ¿por qué no lo llevas a tu casa y cuidas de él todos los días para no tener que preocuparte? Javier abrió los ojos desorbitados, se arrodilló y le dio muchos cabezazos. Señor Sánchez, he cometido un error. No debería haber sido tan flojo después de enfermarme. No me eche a mi padre y a mí, por favor. Ahora mismo voy a hacer los quehaceres domésticos. La frente de Javier se había enrojecido por los cabezazos, pareciendo haber sufrido una gran injusticia. Al ver su estado lamentable, Laura, Martina y Dolores fruncieron el ceño. Rápidamente ayudaron a Javier a levantarse y se lo pusieron detrás de ellas, mirando a Luis con ira reprimida. Javier no ha hecho nada malo. ¿Por qué lo echaría sin motivo? ¿Debes tratar así a un niño? Está herido y aún pensaba poner agua caliente y cocinar para ti. No te preocupas por su salud y, además, quieres echarlo. ¿No tienes un ápice de compasión? Ahora, debido a ti, se ha lesionado más. En el futuro, si se siente mal, solo se atreverse a soportarlo. Estás empujándolo al borde del abismo. ¿Estarás contento si algo le sucede? Al ver cómo se defendían instintivamente de él, el semblante de Luis se volvió frío. ¿Acabo de sugerir que lo puedas llevarte y eso ya significa que lo estoy maltratando? En tus ojos, ¿soy tan arbitrario, prepotente y caprichoso? Así que cualquier queja que tenga, ¿se la cargas a mí? Bajo sus preguntas, el salón se quedó en silencio. Al ver sus expresiones atónitas, una profunda sensación de impotencia se apoderó de Luis. Ya no tenía ganas de hablar y se volvió hacia su dormitorio solo. En cuanto se calmó un poco, Javier llegó con una taza de café y llamó a la puerta, con una expresión de timidez. Lo siento, señor Sánchez. No se enfade con las tres señoritas. Están demasiado preocupadas por mí, por eso dijeron esas cosas en un momento de emoción. Soy yo quien les ha causado problemas. Si quiere, métenme la culpa a mí. Después de vivir su vida anterior, Luis sabía que Javier estaba tratando de fingir ser bondadoso y miserable para provocar problemas, así que no le hizo caso. Deja la taza de café y sal de mi habitación. Al escuchar su tono frío, Javier se sintió aún más afligido, pero no se atrevió a decir más. Intencionadamente, hizo como si se le cayera accidentalmente la taza de café. El líquido caliente de la taza se derramó sobre Luis, quemándole la piel y causándole una mancha de ampollas. Luis gimió y empujó a Javier, quien estaba intentando limpiar con un pañuelo. Javier aprovechó la oportunidad para caerse hacia atrás y golpeó la cabeza en la mesa, abriendo un orificio en la frente. El grito del hombre resonó instantáneamente en toda la villa. Antes de que Luis se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Laura, Martina y Dolores irrumpieron en la habitación. Al ver a Javier desmayado en el suelo con la cabeza llena de sangre, las tres se asustaron. Martina empujó a Luis, que estaba en su camino, Laura fue la primera en acercarse y ayudar a Javier a levantarse, y Dolores le cubrió la herida que aún sangraba. Ellas se apresuraron a llevar a Javier corriendo, sin prestar atención a Luis, quien se había chocado con una vitrina de cristal. El cristal se rompió en pedazos y se esparció por todas partes, causándole heridas en el cuerpo. La sangre manchó su ropa y se quedó con la cara fruncida por el dolor, temblando incontrolablemente. Viendo cómo se alejaban sus figuras, Luis no pudo contenerse más y las lágrimas brotaron de sus ojos. Estaba herido en el corazón y se mordió los labios para no soltar un grito. Solo tenía un pensamiento en el fondo de su corazón. Quería alejarse de su mundo y nunca tener más contacto con ellas. Luis soportó el dolor y se fue al hospital para tratar las heridas. Luego, con la receta que le había dado el médico, fue a recoger las medicinas. Justo en la habitación contigua, vio algunas figuras familiares. Laura, Martina y Dolores estaban esperando en la habitación de Javier y no podían ocultar la compasión en sus ojos. Ya he dicho antes que Javier es de naturaleza bondadosa y vulnerable. Si se queda en la familia Sánchez, solo sufrirá sin cesar. Una vez que se decida el matrimonio, de cualquier manera debemos encontrar una forma de sacarlo de aquí. No quiero verlo herido de nuevo. Ahora nuestros padres saben que Javier es el verdadero amor de nuestras vidas y debemos garantizar su seguridad. Entonces, no importa quién elija a Luis, la persona elegida debe aceptar este matrimonio sin quejas, de modo que la familia no haga nada a Javier. Luis observó todo esto en silencio, y su corazón se estremeció con un intenso dolor. Así que esa era la razón por la que, en su vida anterior, ellas habían aceptado el matrimonio a pesar de no amarle. Ellas creían que estaban sacrificando su propia felicidad para proteger a su ser amado.
Pero lo que habían destruido era su vida entera. Bajó la cabeza y comenzó a reír, llorando mientras lo hacía. Podían estar tranquilas, esta vez, ninguna de ellas tendría que sacrificarse. Después de recobrarse, se secó las lágrimas y estaba a punto de marcharse cuando su teléfono sonó. El timbre repentino sorprendió a las tres mujeres en la habitación y al salir vieron a Luis y se quedaron sorprendidas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Has venido a pedir disculpas a Javier? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Acabas de escuchar algo? ¿Por qué también tienes tantas heridas en el cuerpo? ¿Cómo has conseguido eso? Frente a sus preguntas una tras otra, Luis les respondió una por una. Las heridas en mi cuerpo se las he dado al chocar cuando me empujasteis para salvar a Javier. He venido al hospital para tratar mis heridas, no para pedir disculpas a él, porque fue él quien primero me derramó el café caliente sobre mí y entonces lo empujé. En cuanto a encontrarnos aquí, es solo un accidente. Al escuchar cómo había sucedido todo, las tres mujeres se quedaron perplejas por unos segundos, y sus expresiones se volvieron complejas. Recordando lo que había sucedido cuando habían entrado en la habitación después de oír el ruido, Martina no pudo contenerse y habló primero. Javier no derramó el café intencionadamente. Tiene las manos débiles debido a las heridas. No te enfades con él. Cuando entramos y vimos el suelo lleno de sangre, pensamos que estaba en peligro de muerte, así que perdimos el control un poco. Lo siento. Laura también se calmó y dijo, durante el día no queríamos culparte. Solo vimos a Javier tan miserable que le dimos un par de palabras. Sí, hemos crecido juntos. En nuestro corazón, siempre has sido la persona más importante. ¿Has decidido sobre el matrimonio? Tan pronto como Dolores terminó de hablar, las tres mujeres se volvieron hacia él, con una expresión tensa. Al ver su reacción y recordando lo que acababa de escuchar, Luis solo sintió sarcasmo. Lo he decidido. A las 3. Antes de que pudiera terminar, el monitor de signos vitales en la habitación comenzó a emitir un sonido insistente. Los corazones de las tres mujeres se estremecieron, y sin pensarlo dos veces, se volvieron hacia la habitación para ver qué pasaba. Los médicos y enfermeras también se apresuraron a acudir. Después de la segunda lesión, el daño renal del paciente ha empeorado. No dimos cuenta de esta situación y usamos medicamentos incorrectos, lo que ha causado una insuficiencia renal. Ahora la situación es muy grave. Al escuchar el diagnóstico del médico, los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo podéis usar medicamentos incorrectos? Javier es tan joven. Si debido a vuestra negligencia, se le arruina el resto de su vida, ¿podéis asumir las consecuencias? Martina agarró el cuello del médico jefe con un tono de ira incontrolable. Te doy media hora para presentar un plan de curación al 100%. Si le pasa algo a Javier, te haré pagar el precio. Dolores también estaba llamando frenéticamente a personas. Profesor Sang, usted es uno de los mejores expertos en nefrología del país. Quiero pedirle que venga a ayudarme a salvar a una persona muy importante. ¿Dónde está ahora? Envío inmediatamente a mi secretaria a recogerlo. En la habitación ya había un caos, y todos estaban preocupados por la condición de salud de Javier. El hospital rápidamente organizó un equipo profesional y dio un plan de tratamiento con la mayor rapidez posible. En este momento, la única solución es un trasplante renal, pero encontrar el donante de riñón más adecuado probablemente llevará un tiempo. Cuanto más tiempo se demore, más peligrosa será la situación. Después de escuchar la conclusión, las tres mujeres no dudaron y se apresuraron a hacer la compatibilidad. El resultado salió rápidamente, y se encontró que el riñón de Laura era compatible. Al ver el formulario de consentimiento quirúrgico que le traía el médico, ella firmó sin pensarlo dos veces y luego entró en el quirófano. Con el paso del tiempo, minuto a minuto, justo cuando todos estaban tensos, surgió un nuevo problema. La enfermera salió corriendo, con un tono de voz ansioso: hay escasez de banco de sangre en el hospital. El paciente necesita una gran cantidad de sangre ahora. Al oír esto, Martina y Dolores desabrocharon los botones de la manga al instante. Tenemos el mismo tipo de sangre que Javier. Podemos donar. Pero el paciente está sangrando profusamente. La sangre de las dos no es suficiente. Es mejor llamar a más gente. No hay tiempo para buscar a más personas. Nosotras dos alcanzamos. Siempre y cuando podamos salvar a Javier, se puede extraer cualquier cantidad de sangre. La enfermera no pudo resistirlas y las llevó a la sala de transfusión. La luz roja fuera del quirófano parpadeaba sin cesar, deslumbrando los ojos de Luis.
Desde que Javier se enfermó hasta que ellas fueron a donar sangre, él vio todo el proceso con sus propios ojos, y en ese momento, su mente estaba en blanco. En su vida anterior, cuando Laura y Martina murieron por Javier, él no estaba en el lugar, y solo supo lo que había sucedido después. En aquel entonces, estaba sumido en el dolor y no podía entender por qué habían dado su vida para salvar a Javier. Pero después de todo esto, ahora comprendía que ellas solo amaban a Javier, al punto de estar dispuestas a sacrificar todo por él. Tanto el matrimonio como la vida, lo hacían sin vacilar y se sucedían en hacerlo. Así que él nunca podría vencer a Javier. Afortunadamente, en esta vida, Luis ya había decidido abandonar y no se metería más en este triángulo amoroso. Después de que se apagó la luz del quirófano, el médico salió secándose el sudor. ¿Eres familiar? La operación fue un éxito total y el paciente se despertará pronto. Sin embargo, la paciente que ha donado el riñón debe permanecer en la UCI durante un tiempo, y las dos en la sala de transfusión también se han desmayado debido a la excesiva donación de sangre. ¿Puedes cuidar a las 4 personas tú solo? Luis negó con la cabeza, abrió los labios secos y dijo con voz ronca, no tengo ninguna relación con estas 4 personas, pero puedo ayudar a contactar a sus familiares y ellos vendrán inmediatamente. Después de decir esto, envió un mensaje a los miembros de las familias García, López y Fernández, y al mayordomo Javier, informándoles de este asunto. Luego, cuando estaba a punto de marcharse, escuchó el susurro de algunas enfermeras. ¿No tiene relación? Yo pensaba que era el marido de una de las 3 bellas. ¿Cómo puede ser el marido? Si tu esposa da la vida por otro hombre, ¿puedes tolerarlo? Yo creo que las 3 bellas seguro que les gusta ese chico, de lo contrario, ¿por qué se pelearían por salvarlo? Luis escuchó en silencio y sonrió sin hacer ruido, asintiendo con ellas en el corazón. Sí, lo que ellas amaban, desde el principio hasta el final, era Javier. Y él, ya no sería su marido. Al regresar a casa con un cuerpo cansado y dolorido, Luis vio a sus padres esperándolo en el salón. Al ver las heridas en su cuerpo, sus padres fruncieron el ceño. Él, temiendo preocuparlos, rápidamente les dio una excusa para desviar la atención. Después de oír que se curaría pronto, se tranquilizaron y le dieron una caja. Esta es la joya de compromiso enviada por la familia Pérez. Guárdala bien. La que nosotros enviamos a Adriana también ha sido recibida. Acabas de recibir una llamada de tu tío García, tía López y abuelo Fernández preguntando sobre el matrimonio, y también hablaron de Javier, diciendo que las 3 solo son bondadosas y que en el fondo solo te quieren a ti. No sabemos lo que ha sucedido y no sabemos cómo responder. Resuelve este asunto tú solo. Ya has crecido y tienes criterio, y también sabes medir tus palabras y acciones. Tu padre y yo no nos metemos. Luis no quería preocuparlos y prometió manejar bien estos asuntos. En los siguientes 2 días, hizo que alguien recopilara información sobre la familia Pérez y Adriana, y se familiarizó con ellos. Después de tener una idea general, fue a un centro comercial y compró regalos de presentación de acuerdo con los gustos de la familia Pérez. Después de un día de compras, volvió a casa con un coche lleno de regalos y vio a Laura, Martina y Dolores esperando en la puerta. Ellas también habían traído muchos regalos, casi llenando el salón. Frente a su expresión de duda, las 3 mujeres se miraron y se explicaron una por una. Estos regalos son preparados por la familia. Venimos personalmente a disculparnos contigo. ¿Sabes lo que pasó aquel día? Javier estaba en peligro de muerte y volvió a resultar herido debido a ti, así que nos emocionamos un poco y te hicimos daño. Luis, si estás enfadado, descarrega tu ira contra nosotras. No molestar a los mayores y no eches toda la culpa a Javier. En fin, él también es una víctima. Después de escuchar esto, Luis se dio cuenta de que habían sido obligadas por sus familias a venir a pedir disculpas y a interceder por Javier. En ese momento, no tenía ganas de discutir con ellas y respondió con cortesía. Podéis llevar los regalos de vuelta. No los necesito y no voy a buscar problemas a Javier por este asunto tonto. Estoy cansado y quiero descansar. Mientras hablaba, se frotó los ojos cansados y sacó el teléfono del bolso. Sin querer, la caja que contenía la joya de compromiso de la familia Pérez se cayó y se detuvo a los pies de Laura, quien se inclinó y la recogió. ¿Qué es esto? Martina y Dolores se volvieron hacia ella, y en el momento en que vieron la caja, cambiaron de color. ¿Joya de compromiso? Luis, ¿has elegido ya a tu pareja de matrimonio? ¿Quién es? Al oír esto, Luis levantó la cabeza y, viendo que iban a abrir la caja, la recuperó con rapidez.
Al ver su reacción tan enérgica, las tres mujeres se quedaron perplejas y fijaron sus ojos en él. ¿A quién has elegido? ¿Es Martina o Dolores? O quizás. Laura no dijo la última palabra yo. Luis sabía que estaba asustada, temiendo que él realmente la hubiera elegido. Esbozó una sonrisa y miró directamente a sus ojos con franqueza. ¿Qué importa si he decidido o no? No tenéis que estar tan nerviosas. De todos modos, no es vuestro asunto. Martina le agarró el brazo con un tono de voz apremiante. ¿Qué quieres decir con que no es nuestro asunto? Si te casas, la pareja solo puede ser una de nosotras tres. Ni en la familia López, ni en la familia García o Fernández, hay otra persona de edad adecuada. Dolores también se acercó y lo miró sin apartar los ojos. Sabemos que antes no podías decidirte y nunca te hemos presionado, pero ahora que hay un resultado, dime la verdad. También queremos terminar con este sufrimiento lo antes posible. Entonces, incluso si el matrimonio no estaba aún confirmado, ¿era penoso casarse con alguien que no se amaba? Luis respiró hondo, abrió la caja y sacó el reloj de diamantes espléndido que le había dado la familia Pérez, mostrándolo a ellas. Esta es mi respuesta. ¿Estáis satisfechas? No era la pulsera de jade imperial de la familia López, ni el anillo de 20 quilates de la familia García, ni el jade heredado de la familia Fernández. Las tres mujeres entonces se dieron cuenta de los regalos en el maletero y comprendieron algo. No es la joya de compromiso de nuestras tres familias, sino un reloj nuevo que has comprado hoy de compras. ¿Cuánto ha costado? Te pagaremos el importe total como disculpa. Luis miró el diamante brillante en su mano y no dijo nada. Laura pensó que le gustaba el reloj y se lo puso de forma espontánea. Martina hizo un gesto de aprobación y dijo que era bonito y se combinaba bien con su tez. Dolores tomó el teléfono y tomó varias fotos, diciendo que quería guardarlas como recuerdo. Después de renacer, por primera vez, Luis vio una sonrisa sincera en las caras de las tres mujeres. Y la razón por la que estaban felices era que creían que él aún no había elegido a su pareja de matrimonio, así que se alegraron. En un instante, Luis sintió que era un poco absurdo y ridículo. Estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hablar, fue interrumpido por la repentina aparición de Javier. Javier miraba los regalos que llenaban el salón y sus ojos se iluminaron. ¿Por qué de repente hay tantos regalos en casa? ¿Son para el señor Sánchez? Las tres mujeres, al ver que Javier había regresado, clavaron sus ojos en él. Viendo cómo no podían evitar sonreír, Luis dijo con calma, son para mí, pero no me gustan. Si quieres, puedes llevarlos. Después de decir esto, se dirigió a su dormitorio y no les hizo más caso. Javier mostró una expresión de incredulidad y señaló a sí mismo con la mano. ¿Yo? ¿Me los llevo? Señor Sánchez, no estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser digno de los regalos que las señoritas te han dado? Las tres mujeres notaron la decepción en su tono de voz y se compadecieron de él. Lo empujaron hacia el montón de regalos. Como el señor Sánchez dice que te los da, entonces son tuyos. Estas ropas, figuritas y juegos son los últimos lanzamientos. Seguro que te verás muy guapo con ellos. ¿Por qué no serías digno? Las cosas solo tienen valor si alguien las usa. Javier, no te menosvalles. Eres digno de las mejores cosas del mundo. Abre los regalos y mira. Te ayudaremos a elegir y ver qué te queda bien. El sonido de ellas consolando a Javier se fue apagando, y cuando la puerta se cerró, quedó en silencio. La sensación fría en el brazo le resultaba muy incómoda a Luis. Pero pensó que con el tiempo, algún día se acostumbraría. Después de despertarse, Luis se sintió un poco mareado, como si tuviera fiebre. Laura, Martina y Dolores, sin saber de dónde habían oído la noticia, se apresuraron a venir. Estuvo enfermo durante 3 días, y ellas venían todos los días a visitarlo, casi quedándose a vivir en la casa de Luis, pero el tiempo que pasaban con él era mínimo. La mayoría de las veces, estaban abajo con Javier, enseñándole a jugar al ajedrez, a tocar el piano, ayudándole a podar las flores y regar en el jardín, tomándole fotos y dibujándole. Luis vio todo esto, pero no los delató. De vez en cuando, ellas subían a verlo y notaron que había muchas cosas menos en su habitación. Luis, ¿qué ha pasado con la cadena de perlas para el teléfono que te di hace años? Antes te gustaba mucho el collar de piedras preciosas que te di y lo ponías en el lugar más visible. ¿Por qué no lo pones últimamente? ¿Dónde has escondido la foto que tomamos juntos cuando teníamos 18 años? Frente a sus preguntas, Luis les dio algunas excusas al azar y las desvió.
Aunque ellas estaban suspicaces, no preguntaron más. Cuando llegó el día de su cumpleaños, ya se había recuperado bastante. Antes de asistir a la fiesta de cumpleaños, sus padres vinieron a recogerlo y le dijeron dos palabras en particular. Hoy van a asistir a la fiesta todos los personajes importantes del círculo, y las familias García, López y Fernández también seguro que vendrán a felicitarte. Tu padre y yo hemos hablado y creemos que hoy es un buen día para anunciar públicamente tu matrimonio. ¿Qué piensas? Luis estaba a punto de asentir cuando se oyó el sonido de un vaso que se rompía detrás de él. Al voltear, vio a Javier con la cara pálida, parado en silencio. Señor Sánchez, ¿vas a casarte? Luis asintió ligeramente, sin dar ninguna explicación. De todos modos, pronto todo el mundo sabría de este matrimonio. A las 7 de la noche, la fiesta de cumpleaños comenzó puntualmente. El salón estaba lleno de invitados y estaba lleno de animación. En el momento en que Laura, Martina y Dolores entraron en la sala, vestidas con trajes de noche, toda la atención se concentró en ellas. ¡Qué envidia tengo del señor Sánchez! Tiene 3 amigas de la infancia tan hermosas y puede elegir una para casarse. ¿Cuándo tendré yo esa suerte? ¿Qué te sirve envidiar? Este es un matrimonio prometido desde pequeños. Cualquiera que elija, es de la misma estirpe y es muy adecuado. Recuerdo que el señor Sánchez ya tiene la edad para casarse. ¿Crees que hoy anunciará públicamente su matrimonio? Estoy muy curiosa por saber quién elegirá. Luis escuchó sus comentarios en silencio, con una expresión serena. Pero las 3 mujeres, al oír estas palabras, se inquietaron y se acercaron rápidamente a él. Luis, ¿vas a anunciar públicamente tu matrimonio hoy? ¿Por qué no nos has dicho antes? Este es mi asunto privado y no os concierne. ¿Por qué debería decíroslo? Luis respondió con calma, y en su tono de voz había irritación. ¿Todavía dices que no nos concierne? ¿Acaso la novia de tu boda será otra persona? No te pases de broma. Dinos ya, ¿a quién has elegido? En ese momento, sus padres subieron al centro del escenario, saludaron a todo el público y tomaron el micrófono. Hoy, todos ustedes han tomado tiempo de su ocupado horario para reunirse aquí y participar en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Yo, en nombre de la familia Sánchez, les doy las más sinceras gracias. Además de celebrar el cumpleaños, también anunciaremos otra buena noticia hoy, y es sobre la pareja de matrimonio de mi hijo, Luis. Al escuchar esta buena noticia, el salón se llenó de entusiasmo, y los aplausos y gritos de alegría no cesaron. Los mayores de las familias Fernández, López y García se pusieron especialmente emocionados, se levantaron y llamaron a Dolores, Martina y Laura a su lado. Al ver esto, los corazones de las 3 mujeres latieron violentamente y su rostro se volvió sombrío. Pero sabían que debían mantener la cortesía en este tipo de ocasión, así que solo forzaron una sonrisa y volvieron a su familia, desagradablemente. Sus padres le dieron una mirada a Luis, y él entendió, luego se acercó a ellos. En cuanto se detuvo, se oyó un sonido de corriente eléctrica detrás de él. Luis, junto con los invitados, se volvió y vio en la pantalla una cara familiar. Era Javier, llorando desconsoladamente. Laura, Martina, Dolores, sé que soy solo el hijo del mayordomo y no tengo la misma apariencia atractiva ni la misma buena familia que el señor Sánchez. Así que desde pequeño, me di por vencido y no esperaba nada que fuera mío. Hasta que ustedes aparecieron en mi mundo y me dijeron que me querían, entonces volví a tener un poco de esperanza. Nunca olvidaré que me abandonasteis a solas en el campamento y volvisteis en coche durante la noche para consolarme cuando tuve un mal sueño. Tampoco olvidaré que me llevaron a ver el aurora boreal en el Ártico fingiendo que iban de viaje de negocios para celebrar mi cumpleaños, y mucho menos olvidaré que me donaron un riñón y se desmayaron por donar sangre para salvarme. Cuando vean este video, ya estaré en el techo del Grupo Sánchez. Sé que una de ustedes se casará con el señor Sánchez, pero solo de pensar que después de casarse, se convertirá en su esposa y tendremos que romper todos los contactos, me duele el corazón. Sé que no lo hacen voluntariamente, que están siendo forzadas por la familia a casarse, y también sé que si no estuvieran preocupadas porque yo fuera perseguido por vuestras familias, nunca aceptarían casarse con el señor Sánchez. No quiero ver que se ataren a sí mismas por mí y sacrificen su felicidad en la próxima vida, así que he decidido terminar con mi vida hoy. Después de mi muerte, no tendréis ninguna limitación y podréis perseguir libremente lo que amáis en vuestros corazones. En el momento en que este video de 5 minutos terminó bruscamente, el salón se quedó en un silencio mortal.
Todos abrieron los ojos asombrados y miraron hacia Laura, Martina y Dolores con incredulidad. Excepto Luis. Cuando vio este video por primera vez, su mente estaba en blanco. Pero recordando el estado de Javier antes de salir de casa, no se sorprendió. Miró a las tres mujeres que estaban como si hubieran sido alcanzadas por un rayo, y a los mayores a su lado, que estaban tan enojados que se acercaban a desmayarse, y suspiró imperceptiblemente. Luego de este suceso, lo más difícil de aceptar, probablemente, serían estos tíos y abuelos que lo habían visto crecer. Después de todo, sus padres también sabían que la persona que él iba a casarse no era ninguna de las tres señoritas de las familias aliadas que lo habían decepcionado en su vida anterior. Además de la sorpresa, solo se sentirían aliviados. Y estos mayores, que estaban en la ignorancia y aún esperaban ansiosamente que se casaran, después de saber lo que ellas habían hecho por Javier, probablemente nunca hablarían más voluntariamente del matrimonio. Y, de hecho, como él había previsto, los mayores, después de reaccionar, inmediatamente llamaron a los guardias y detuvieron a Laura, Martina y Dolores, quienes querían correr a buscar a Javier. Después de haber perdido tantos humos públicamente, estaban tan enojados que golpeaban la mesa, furiosos. Hoy es el cumpleaños de Luis. En lugar de quedarse aquí para celebrarlo con él, ¿queréis ir a otro lado? ¿A buscar al hijo del mayordomo? Te digo que mientras estemos nosotros, no tendréis nada que ver con él en el resto de vuestras vidas. En el momento en que oyeron que Javier quería suicidarse, la razón de las tres mujeres se había roto por completo. Tenían solo su seguridad en sus ojos y deseaban volar hacia él para salvarlo inmediatamente. Así que ni las burlas y comentarios que los rodeaban, ni los mayores enfurecidos delante de ellos, ni la barrera de personas que los detenían, les importaban en absoluto. ¿El cumpleaños puede ser más importante que una vida? Si no nos deja salir hoy y algo le pasa a Javier, las tres, en el resto de nuestras vidas, no nos casaremos con Luis. Después de decir esto, se quitaron el vestido y cogieron una botella de vino y la rompieron delante de los guardias. En un instante, todo el salón se convirtió en un caos, con gritos de pánico. Viendo cómo las tres mujeres se escaparon de la multitud y se alejaron sin mirar atrás, Luis, en el escenario, sonrió con sarcasmo. Una vez más, en esta vida, habían abandonado todo por Javier. Bajó la cabeza y se puso la mano sobre el pecho, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que parecía saltar. Además de la amargura y la pesadez que no podía controlar, ya no sentía dolor. Y los invitados, al ver que se habían ido, dirigieron sus miradas hacia Luis. Sus tres amigas de la infancia, todas les gusta el hijo del mayordomo de la casa. Dios mío, Luis ha perdido toda la cara. Es tan miserable. Hoy es su cumpleaños, ahora la novia se ha ido y la fiesta ha sido arruinada. ¿No se va a enloquecer en público? Frente a estas conjeturas, Luis mantuvo su expresión serena. Le dio una palmadita a sus padres, que todavía estaban asustados, tomó el micrófono y dijo con calma. Acaban de suceder algunos accidentes que han molestado a todos. En nombre de mis padres, les pido disculpas. Además, quiero anunciar que mi boda se llevará a cabo pasado mañana, y la pareja de matrimonio es Adriana de la familia Pérez de la ciudad N. Les invito a asistir. Con estas pocas palabras, el salón volvió a quedarse en un silencio total. Luis no se preocupó por cómo reaccionaban los demás y ayudó a sus padres a salir del hotel. En el camino, el coche estaba muy tranquilo, y se podía escuchar el sonido de la respiración. Cuando estaban a punto de bajar del coche, sus padres suspiraron profundamente y lo miraron con ternura. Luis, ¿es porque sabías que ellas les gustaba a Javier que te obstinaste en cancelar el matrimonio y casarte con la hija natural de la familia Pérez? Sí, la fruta forzada no es dulce. Aunque Adriana y yo no tenemos un sentimiento tan profundo, ella se dedica por completo a su carrera y seguro que no será infiel. No necesariamente estaremos enamorados hasta el final, pero podemos tratarnos con respeto. Para mí, eso es suficiente. Al escucharlo hablar con tanta convicción, sus padres se quedaron sorprendidos. ¿Confías tanto en Adriana? Luis asintió y los consoló suavemente. Sí, porque he investigado sobre ella. Y la verdadera razón, no se la dijo a sus padres y la guardó en el fondo de su corazón. En su vida anterior, Adriana nunca se casó y nunca se relacionó con nadie. Hasta el día de su muerte, era la famosa reina fría en el mundo empresarial. Así que él creía que este paso que estaba dando, no podría ser erróneo. Después de esta fiesta de cumpleaños llena de incidentes, Luis volvió a casa y comenzó a empacar sus cosas con atención. La boda se llevaría a cabo en la ciudad N.
Un día antes de la boda, la familia Pérez envió varios aviones privados con la dote y para recoger al novio. Después de hacer un inventario de las maletas y la dote, Luis estaba a punto de ir al aeropuerto cuando recibió un mensaje. Era de Laura, que le envió una dirección y le pidió que fuera ahora, porque querían hablar con él. Miró el reloj y como todavía quedaban 4 o 5 horas para el despegue, accedió. Cuando llegó a la cabina, al abrir la puerta, 3 miradas sombrías se posaron en él. Ellas no hablaban, y Luis también se mantuvo en silencio. 10 minutos después, Laura tomó un sorbo de vino y dijo con voz grave. Luis, lo de ayer en la fiesta de cumpleaños fue nuestro error, pero la vida de Javier está en juego. No podemos dejarlo morir, así que tuvimos que sacrificarte. Esto no es la primera vez que me haces daño. No necesito tus disculpas, y no hace falta que te disculpes. Esta actitud fría de Luis hizo que las 3 se sintieran aún peor, y Martina y Dolores hablaron con más urgencia. El hecho ya ha sucedido. Estar enfadado y decir estas cosas no servirá de nada. Ahora los mayores de varias familias están enojados, pero Javier es inocente y no debe ser implicado. Siempre ha sido querido por los mayores. Si los consuelas un poco, seguro que se calmarán. Si consuelas a los mayores para que no se vengan en su contra, no importa quién de nosotras 3 elijas para este matrimonio, esa persona te amará y te cuidará toda la vida. De acuerdo. Entonces Luis se dio cuenta de que, una vez más, lo habían buscado para proteger a Javier. Solo se sintió agotado y dijo, no es necesario. Después de que os fuisteis ayer, ya he anunciado públicamente. Antes de que pudiera terminar, Laura lo interrumpió. ¿Anunciado qué? ¿A quién has elegido? Sus ojos se movieron entre ellas, y finalmente no dijo directamente, sino solo, he dado las joyas de compromiso de las 3 familias a un repartidor. Mañana llegarán a vuestras manos. Después de escuchar esto, las 3 mujeres pensaron que había devuelto 2 de ellas y querían seguir preguntando quién había elegido. Justo en ese momento, el teléfono de Laura sonó. Señorita García, señorita López, señorita Fernández, el señor Javier ya se ha despertado y ahora está intentando subir al techo de nuevo. Al escuchar esta noticia, las 3 cambiaron de color, cogieron sus abrigos y se dispusieron a marcharse. Viendo su espalda, Luis las detuvo por primera y última vez. Antes de separarnos, ¿podéis decirme, feliz boda, juntas? No sabía por qué, pero al escuchar esta frase, Laura, Martina y Dolores sintieron una extraña sensación en el corazón. Las 3 abrieron los labios, queriendo preguntarle por qué les pedía decir eso. Pero cuando la palabra llegó a sus labios, se miraron y dijeron al unísono, feliz boda. En el momento en que terminaron de hablar, el teléfono de Laura sonó de nuevo. Ellas no se detuvieron más y se marcharon directamente. Luis no las retuvo más y, después de ver cómo su coche se alejaba, volvió a casa. Eliminó sus contactos y luego, con las maletas, subió al helicóptero que la familia Pérez había preparado. En esta vida, no había elegido a ninguna de las 3. En cambio, eligió abrazar una nueva vida. Laura, Martina y Dolores llegaron al hospital apresuradamente y encontraron que Javier ya había sido disuadido. Estaba en la cama y los miraba, como si estuviera acusándolos de no haberlo acompañado. ¿Por qué habéis tardado tanto en venir? En cuanto terminó de hablar, las lágrimas de Javier cayeron. Las 3 se dieron cuenta de inmediato y se lo rodearon en un abrir y cerrar de ojos. No llores, aquí estamos. Laura acarició su cabello y miró a Javier con una expresión llena de compasión. Efectivamente, tu cuerpo acaba de recuperarse. No debes emocionarte demasiado. Cuéntate bien, y estaremos contigo. Martina sintió que se había quedado un poco atrás al ver el movimiento de Laura. Sí, estaremos contigo. Dolores también se apresuró a decir. Pero todavía vais a casaros con el señor Sánchez. Solo de pensar en eso, me duele el corazón. No quiero que seas forzada por la familia a casarte con alguien que no amas. La vida es demasiado larga. Después de decir esto, Javier bajó la cabeza con una expresión de profunda tristeza. En un lugar que las 3 no podían ver, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa burlona. Al levantar la cabeza, volvió a poner esa expresión de inocencia y desamparo. Las 3 mujeres se sintieron muy conmovidas al ver su actitud de preocuparse solo por ellas. Habían olvidado por completo la extraña sensación que habían sentido cuando hablaron con Luis por la tarde. Javier, sabes que te amamos, ¿por qué dices estas cosas? Incluso si cualquiera de nosotras se casa con Luis, tú seguirás siendo la persona más importante en nuestro corazón.
Javier, no te preocupes. Siempre te amaremos más que nada. Javier sonrió con satisfacción al escuchar las promesas de las tres mujeres. ¿Qué importa si eres el heredero de la familia Sánchez, Luis? Todavía puedo robarte todo. Por otro lado, Luis, al volver a casa y ver a las tres marcharse, se detuvo un momento y luego se dirigió al aeropuerto. Cuando llegó al aeropuerto, se dio cuenta de que había llegado mucho antes de lo previsto. De repente, pensó en algo y llamó directamente a casa. Papá, cambia al mayordomo Javier. No es adecuado que Javier siga viviendo en nuestra casa. De acuerdo, ve tú primero. Tu madre y yo llegaremos un poco más tarde. Después de colgar el teléfono, llegó el momento de despegar y se apagó el teléfono y se durmió. Los padres de Luis también habían planeado despedir al mayordomo Javier. Al principio, por su bondad, habían tenido en cuenta que era difícil para él criar a su hijo solo y le habían permitido traer a su hijo a vivir con ellos. Pero ahora, habían perdido demasiada cara. Directamente, notificaron a la persona responsable y enviaron un contrato de despido al mayordomo. Sin embargo, después de recibir la notificación, el mayordomo entró en el estudio sin incluso tocar la puerta y comenzó a interrogar. Señor Sánchez, ¿qué he hecho mal para que me despidas? Mayordomo Javier, no eres adecuado para nuestra familia. Mirando al mayordomo Javier, que se mostraba desafiante, el padre de Luis solo se sintió disgustado. Parecía que había sido demasiado amable con los empleados domésticos, lo que les había dado la impresión equivocada de su propio estatus. Incluso si las señoritas de las familias García, López y Fernández les gusta a mi hijo, es porque el señor Sánchez no es lo suficientemente atractivo. Mirando al mayordomo que no paraba de hablar, el padre de Luis se arrepintió una vez más de su bondad inicial. Llamó directamente a la seguridad y lo sacó de la habitación y ordenó a la empleada doméstica que tirara sus pertenencias fuera. El mayordomo, al ser desafiado de la familia Sánchez, se quedó muy indignado. ¿Era un error que su hijo fuera atractivo? Era evidente que la familia Sánchez los estaba tratando injustamente. Llamó a Javier en el hospital y le pidió, con toda confianza, que le encontrara un trabajo con un buen salario y poco trabajo. Al recibir la llamada, Javier también se enfadó al oír que el padre de Luis los había desafiado de la casa. Había vivido en la casa de los Sánchez por tanto tiempo, ¿por qué los echaron sin motivo aparente? Inmediatamente, comenzó a llorar y quejarse a las tres mujeres. Laura, Martina, Dolores, ¿qué puedo hacer? La familia Sánchez ha desafiado a mi padre y a mí debido al incidente en la fiesta de cumpleaños del señor Sánchez. Sollozando, continuó, sé que el señor Sánchez está enfadado conmigo, pero ¿qué ha hecho mi padre para merecer este trato? Al oír esto, las tres mujeres intentaron llamar a Luis para que reconsiderara la decisión de despedir al padre de Javier. Llamaron durante un rato, pero solo escucharon, el número que está llamando está apagado. En un instante, las caras de las tres mujeres se pusieron sombrías. Javier, no te preocupes. No dejaré que tu padre quede sin hogar. Tengo una villa vacía. Tú y tu padre pueden vivir allí primero. Yo también tengo una. Mirando a las tres mujeres que se disputaban invitarlo a vivir en sus villas, Javier se sintió profundamente agradecido. Qué afortunado soy de teneros. Después de arreglar el alojamiento para el padre e hijo de Javier, las tres mujeres volvieron a casa. A la mañana siguiente, cuando estaban a punto de ir al hospital a ver a Javier, recibieron respectivamente los objetos de compromiso de su propia familia enviados por Luis. Laura miró la pulsera de Jet Imperial en la caja de correo. Era sorprendente que Luis no la hubiera elegido. ¿Por qué no ella? ¿No le gustaba? Cuando era niño, Luis siempre la seguía, llamándola dulcemente hermana Laura. Había dicho que quería casarse con ella cuando creciera. ¿Había elegido a Martina o a Dolores? El mismo escenario se repitió en las otras dos familias. Martina y Dolores también se sintieron incómodas al ver los objetos de compromiso en sus manos. ¿En qué les faltaba en comparación con Laura? Las tres mujeres, como si tuvieran un pensamiento telepático, fueron a las casas de las otras, pero no encontraron a nadie. Finalmente, acordaron reunirse en una cabina del restaurante que solían frecuentar a través del grupo de WeChat, y entonces se vieron. Cuando Martina llegó, Laura ya estaba sentada en la cabina. Al ver el objeto de compromiso en la mano de la otra, ambas pensaron que Luis había elegido a Dolores. Hubo un silencio entre ellas. Cuando Dolores llegó y vio a sus dos hermanas mirándola fijamente, se quedó un poco desconcertada. Sacó directamente el objeto de compromiso y lo sostuvo frente a ellas.
Este es el jade heredado de mi familia. Luis lo ha devuelto. ¿Cuál de ustedes dos ha sido elegida por Luis? Al ver el jade en su mano, las otras dos se miraron con incredulidad y sacaron sus propios objetos de compromiso. Luis ha devuelto el objeto de compromiso de mi familia. El mío también. De repente, hubo un silencio entre las tres. Si no somos nosotros, ¿quién más podría ser? Dolores rompió el silencio. ¿Quién más tiene derecho a casarse con Luis entre los 4 grandes linajes, aparte de nosotras? Tal vez Luis esté enfadado y está esperando a que lo consuelemos. Martina dijo, no sabiendo si estaba tratando de convencer a sí misma o a las otras dos. Eso debe ser. Seguro que es así. Las 3 mujeres hablaban una tras otra, y el momento se volvió un poco desordenado. De repente, el timbre del teléfono interrumpió sus conjeturas. Laura vio que era Javier llamando. No sabía por qué, pero no le apetecía contestar. Hasta que se cortó la llamada, no la contestó. Los teléfonos de las otras dos también sonaron sucesivamente, y ellas también no las contestaron, hasta que el teléfono de Laura sonó de nuevo. Contesta, quizás sea algo importante. Martina y Dolores dijeron al unísono. Finalmente, Laura contestó la llamada y la puso en altavoz. Hola, Javier. ¿Qué pasa? Laura, ¿están Martina y Dolores contigo? Sí. He puesto en altavoz, pueden escuchar. En cuanto Laura terminó de hablar, escuchó la voz de Javier, que parecía un poco emocionada, provenir del auricular. Laura, Martina, Dolores, estoy realmente muy conmovido. Habéis luchado contra la familia por mí y rechazado el matrimonio con Luis. Las 3 mujeres se miraron con desconcierto. Aunque no estaban contentas con el matrimonio, nunca habían rechazado el matrimonio. Percibiendo que algo no estaba bien, interrumpieron la voz emocionada de Javier. Javier, ¿qué está pasando? Hubo un momento de confusión en la voz del otro lado, luego continuó, ¿no es cierto que habéis rechazado el matrimonio, por lo que Luis se casa con la hija natural de la familia Pérez de la ciudad N? ¿Qué? Las 3 mujeres estuvieron asombradas al escuchar esto. ¿Luis se casaba con la familia Pérez de la ciudad N cuando había sucedido esto? ¿Cómo no lo sabían? Ellas eran las herederas de los grandes linajes y, por supuesto, conocían los asuntos de la familia Pérez de la ciudad N. Adriana, admitían que aunque era muy capaz, era hija natural, y los hijos legítimos de los grandes linajes menospreciaban a los hijos naturales. ¿Cómo podía una hija natural como Adriana ser digna de Luis? ¿Luis se estaba comportando de esta manera para enfadarse con ellas? Ellas rápidamente sacaron sus teléfonos y buscaron noticias. Mirando las publicaciones de varios cuentos de marketing en el teléfono. La hija natural de la familia Pérez se ha ascendido y ha ganado la atención del heredero de la familia Sánchez, una de las 4 grandes familias de la ciudad S, lo que ha fortalecido aún más su posición. ¿Por qué las señoritas de los grandes linajes eligen a alguien como una hija natural? Aunque no querían creerlo, no podían negar el hecho de que Luis se casaría con otra persona. ¿Laura? ¿Martina? ¿Dolores? ¿Todavía estáis ahí? Javier, que no escuchaba respuesta desde el otro lado durante mucho tiempo, llamaba a los nombres de las 3 mujeres, pero las 3 estaban tan conmocionadas por esta noticia que no tenían tiempo para preocuparse por Javier. Laura colgó la llamada directamente y llamó a su asistente para que le reservara el billete de avión más rápido a la ciudad N. Y también para nosotros. Vamos a traer de vuelta a Luis. ¿Cómo puede casarse con alguien tan casualmente solo por enfadarse con nosotros? Martina pensaba lo mismo. Cuando la asistente les dijo que los billetes de avión a la ciudad N estaban agotados hoy, ella inmediatamente utilizó el poder de su familia para solicitar la apertura de una ruta de avión privado hacia la ciudad N. Después de terminar la llamada, las 3 mujeres se miraron sin decir nada. El teléfono de Javier sonó de nuevo. Era evidente que en ese momento, las 3 no tenían ganas de atender a Javier. De un acuerdo tácito, eligieron apagar sus teléfonos. En el hospital, Javier, al ver que no podía conectarse con ellas, la buena humor que tenía se evaporó. Hasta que el teléfono anunció que el número estaba apagado, se enfadó y arrojó el teléfono al suelo. Luis. Javier gritó el nombre de Luis con odio, mirando el teléfono destrozado, con una expresión maligna en los ojos. Pidió a un auxiliar de enfermería que le comprara un nuevo teléfono. Luego, salió directamente del hospital para buscar a las 3 mujeres. La solicitud de la ruta necesitaba tiempo, y ellas llamaban y enviaban mensajes de texto a Luis sin parar.
Luis, no te cases con una hija natural solo por enfadarte con nosotros. Luis, vuelve. Podemos pretender que nada ha pasado. Luis, no seas tan terco. Lejos en la ciudad N, Luis, al ver los mensajes de texto que les habían enviado, pensó que probablemente habían recibido los regalos que él les había enviado. Luis, ve a recoger a la novia. La madre de Luis, al ver a su hijo vestido de traje, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Papá, mamá, tendré una familia feliz. No podía prometer a sus padres que sería feliz, así que solo les prometió que al alejarse de las tres, no repetiría el error de su vida anterior. Los padres de Luis sabían perfectamente lo que quería decir con sus palabras, pero estando en esa posición, muchas veces no se podía seguir solo el corazón. Esperaban que su hijo fuera tan feliz como ellos. Luis, tus padres siempre estarán detrás de ti. Luis sonrió al ver a sus padres preocupados por él. Metió el teléfono en la ropa después de bloquear los números de las tres mujeres. Después de prepararse brevemente, se unió al grupo de casamiento y se marchó. Al escuchar la notificación en el auricular, ellas no tenían más dudas. Habían sido bloqueadas por Luis. No podían hacer más que acelerar el progreso de la solicitud de la ruta. Adriana estaba fuera de la puerta, mirando la puerta cerrada. Al pensar que dentro estaba el novio que anhelaba, no podía contenerse y se alegró. Nunca había imaginado que tendría la oportunidad de casarse con la persona que amaba. Aunque no sabía por qué él había abandonado a sus tres amigas de la infancia y había elegido casarse con ella. Quizás era la misericordia del cielo por los años difíciles que había pasado. Pero sin importar lo que hubiera pasado, el resultado era favorable para ella. Echaba sobres rojos sin parar, y finalmente, los que estaban dentro tuvieron lástima y abrieron la puerta. Al ver entrar a Luis, sintió que su corazón estaba a punto de saltar fuera del pecho. Adriana se acercó a Luis intentando parecer serena. Luis levantó la vista y la miró. En el momento en que sus ojos se encontraron, ambos se quedaron un poco aturdidos. Adriana estaba aturdida por la impresionante apariencia de Luis vestido para la boda. Luis estaba sorprendido por la profunda emoción en los ojos de Adriana. ¿No era un matrimonio de conveniencia? Ella parecía haber cumplido su deseo. Si no estuviera seguro de no tener ninguna impresión de este hermoso rostro, incluso dudaría si había estado alguna vez con alguien sin darse cuenta. Adriana, que era llevada hacia el coche nupcial por Luis, parecía un general que había ganado una batalla. Aunque todavía tenía esa cara fría, cualquiera podía darse cuenta de que estaba muy feliz. Los padres de Luis también estaban un poco perplejos. Adriana era diferente de lo que habían imaginado. Quizás la elección de su hijo era correcta. En el coche nupcial, ni Adriana ni Luis sabían qué decir. Así que, por un momento, el ambiente se volvió un poco tenso. Tú. Ambos hablaron al mismo tiempo. Al ver la expresión nerviosa de la otra, Luis se relajó de repente. Di primero. Luis dijo con una sonrisa. ¿Tienes hambre? He preparado algo de comer para ti. Hoy estarás muy cansado. Adriana estaba preocupada al ver la estampa delgado de su novio. Sí, gracias. Luis respondió con cortesía instintiva. No seas tan formal conmigo. Adriana se molestó al escuchar que Luis le agradecía. Ahora, Luis estaba realmente curioso sobre su esposa. Ella era un poco diferente de lo que se decía sobre ella en el exterior. Mirando su oreja roja, podía sentir que Adriana no rechazaba el matrimonio. Llegados al hotel, Luis fue llevado a un suite para cambiar el vestido principal más importante de toda la boda. El vestido de novia de alta costura era como una obra de arte exquisitamente tallada. Su proceso de fabricación era complejo y preciso, y cada detalle estaba lleno del esfuerzo e inteligencia de los artesanos. Tan pronto como Luis vio este vestido, quedó fascinado. El maquillador y el resto de la gente que acompañaba a Luis exclamaron asombrados, «¡Es precioso!». Cuando Adriana salió del vestuario con el vestido de novia, la multitud se quedó impresionada una vez más por la belleza de Adriana y la elegancia del vestido. El maquillador, al ver la piel impecable de Adriana, volvió a lamentar que ningún maquillaje fuera digno de su belleza. Sacó todo su empeño para esculpir con esmero este rostro que parecía una obra maestra de la diosa Nuba. Aplaudamos la llegada del novio. Con estas palabras del anfitrión, las puertas del salón se abrieron lentamente. Todas las miradas se fijaron en Luis, que estaba vestido de un traje de vestir ajustado. Luis caminó hacia adelante con paso firme, vestido de traje blanco.
Adriana sintió que su corazón había sido alcanzado por el flechazo de Cupido. Todo fue sorprendentemente fluido. Ella tomó la mano de Luis, con un movimiento un poco torpe debido a la tensión. El padre de Luis, al ver la estampa de su nuera, volvió a sentir que la elección de su hijo era correcta. Él y la madre de Luis se tranquilizaron, volvieron a su asiento en el auditorio y se sentó al lado de la madre de Luis. Dio un leve toque en la mano de su esposa y ambos se miraron, entendiendo todo sin necesidad de palabras. Novio, ¿estás dispuesto a cumplir los votos nupciales a partir de ahora? ¿Estás dispuesto a amarla, consolarla, respetarla y protegerla, pase lo que pase, en riqueza o pobreza, enfermedad o salud, belleza o envejecimiento, éxito o fracaso? ¿Y estás dispuesto a ser siempre leal a ella durante toda vuestra vida? Luis miró a los ojos de Adriana y respondió con firmeza, lo estoy. La intensa emoción en sus ojos era un poco difícil de soportar para Luis. Ella le quería. Luis estaba completamente seguro. ¿De dónde provenía este sentimiento? Luis se distrajo un momento. Novia, ¿estás dispuesta? El anfitrión, al ver que la novia estaba distraída, preguntó de nuevo. Al otro lado, Adriana estaba tensamente tomando la mano de él. Luis notó su tensión y le hizo un gesto con el dedo para tranquilizarla. Lo estoy. El novio puede besar a la novia. Luis besó suavemente y solemnemente la frente de Adriana. A pesar de que la mayoría de la boda había sido organizada por Adriana, Luis estaba agotado. Después de asearse, se acostó en la cama de la habitación nupcial y comenzó a sentir nerviosismo por lo que iba a suceder esa noche. Adriana salió del baño y miró con pasión a Luis, que estaba tumbado en la cama roja de felicitación. Luis tenía muchas preguntas que hacerle, pero obviamente, ese no era el momento adecuado. Apaga las luces. Luis dijo con un tono un poco tartamudo. De acuerdo. Adriana dejó encendida una lámpara de cabecera de color amarillo cálido y se inclinó para besar a su novio. Los movimientos en la cama no cesaron. Después de un tiempo, se escuchó el leve sollozo de Adriana, no quiero más. Querida, una última vez. Luis la persuadió en un tono suave. Bueno. Adriana se dejó convencer fácilmente. Hasta que amaneció, los movimientos en la cama se detuvieron. Luis llevó a Adriana a hacer un simple aseo y luego se durmieron. Por otro lado, las tres mujeres que habían llegado al lugar de la boda en un avión privado vieron el salón vacío. Supieron que habían llegado tarde y se apresuraron a conducir hacia la casa de la familia Pérez. Al llegar a la puerta de la casa de la familia Pérez, fueron detenidas. La estricta seguridad les impedía entrar. Las tres mujeres no tuvieron más remedio que regresar al coche y esperar pacientemente. Cada minuto y cada segundo les parecía interminable. Nunca habían sentido que el tiempo pasara tan lento. Hasta que amaneció por completo, la familia Pérez no salió nadie excepto el que iba de compras. Tomando ventaja de que el empleado salía a comprar cosas, las tres mujeres se miraron y lo siguieron. Cuando el coche salió de la esquina, lo detuvieron y le pidieron al empleado que los llevara dentro. Después de una negociación no muy amistosa, el empleado los llevó dentro. Una vez en el solar de la familia Pérez, se dirigieron hacia el edificio principal. Tan pronto como el empleado de compras se liberó, se apresuró a contactar con la seguridad y la alarma del solar sonó. Luis no pudo dormir por el ruido de la alarma. ¿Qué pasa? Alguien ha irrumpido. Continúa durmiendo. Yo bajo a echar un vistazo. Después de que Adriana salió, Luis también no pudo dormir más. Al bajar, vio a las tres intrusas detenidas en el salón. ¿Qué habéis venido a hacer? Laura, Martina y Dolores, al ver a Luis bajar por la escalera, interrumpieron inmediatamente su conversación con Adriana. Notaron de inmediato las marcas de besos no cubiertas en el cuello de Luis. De repente, sintieron un dolor tan intenso que les resultaba difícil respirar. Se volvieron y miraron con odio a Adriana, que estaba satisfecha. Era como si quisieran arrancar un pedazo de carne de su cuerpo. Adriana ignoró por completo sus miradas, se acercó rápidamente a Luis y lo ayudó a sentarse en el sofá. Adriana se tocó la punta de la nariz y dijo, ¿tienes hambre, verdad? Sí. Luego le hizo una seña para que explicara lo que estaban haciendo las tres mujeres en el salón. Se las encontró amenazando a un empleado del cocina y entrando en la villa. Han sido capturadas como ladrones. Suéltalas. Son como mis hermanas. Al escuchar esto de su marido, Adriana hizo una seña a la seguridad para que la soltara. Hermanas.
Al escuchar cómo Luis las describía, las tres mujeres olvidaron momentáneamente la vergüenza y solo sintieron un dolor más profundo en el corazón. Luis. Tan pronto como se liberaron, las tres mujeres se acercaron hacia Luis, pero fueron detenidas de nuevo. Mirando a las personas que las impedían, las tres mujeres se quedaron en su lugar y dijeron a Luis: Luis, no puedes casarte con una mujer tan casualmente solo por enfadarte con nosotros. Vuelve con nosotros. No me importa lo que hayas hecho con ella. Vuelve con nosotros. Podemos pretender que nada ha pasado. Las palabras de las tres mujeres hicieron que Adriana se enfadara. Estaba a punto de decir algo, pero Luis levantó la mano para detenerla. Miró a su esposa recién casada con expresión de consuelo y luego se volvió hacia las tres mujeres en la distancia. Laura, Martina, Dolores, no te toméis demasiado en serio. ¿Casarme con alguien casualmente por enfadarme con vosotras? ¿No os parece ridículo? ¿Y qué importa si os importa o no? ¿Quién sois para decir estas cosas? Parece que he sido demasiado bueno contigo en el pasado, lo que te ha dado esta ilusión. ¿Sois dignas? Después de decir esto, se fue a comer con Adriana. Adriana sonrió con satisfacción al ver las palabras despiadadas de su marido hacia las tres mujeres. Hizo una seña a los guardias para que echaran a las tres mujeres fuera, no queriendo que afectaran el apetito de su marido. Luis. Su voz se fue alejando. Después de comer, Luis miró el cielo nublado y escuchó al mayordomo hablar con Adriana sobre las tres personas que estaban esperando sin abandonar la puerta. No les hagas caso. Luis dijo esto y luego miró a Adriana. No me digas específicamente sobre esto. Debes saber mi relación con ellas. Ahora que me he casado contigo, significa que he dejado atrás el pasado por completo. Adriana, que había sido descubierta, no se sintió en absoluto incómoda. Ahora hablemos de por qué pareces conocerme desde hace mucho tiempo. Al escuchar esto, la sonrisa de Adriana se detuvo un momento, un poco incómoda. ¿Debería decirle a su marido que simplemente había recogido su carné de estudiante en la escuela y se había enamorado a primera vista de la foto en él? Y luego, al ver cómo ayudaba a alguien que estaba siendo intimidado en el campus, se había visto profundamente atraída. Después de pensar un momento, Adriana decidió confesar con franqueza. Fuimos de la misma escuela en el instituto. ¿Por qué no tengo ninguna impresión de ti? En aquel entonces, no había regresado a la familia Pérez. Más tarde, fui llamada de vuelta y me marché. Ah, ahora entiendo. Rumble. El trueno retumbó de repente, asustando a los dos. Afuera comenzó a llover torrencialmente. Los dos continuaron hablando sin importarse, deseando conocerse mejor el uno al otro. Las tres mujeres en la lluvia parecían haberse sido olvidadas. Se mantuvieron obstinadamente en la tormenta, dejando que la lluvia los regara. La lluvia era fuerte, pero no podía lavar el dolor en sus corazones. ¿No me gustaba Javier? ¿Por qué me duele tanto que Luis se case? Las palabras de Dolores dejaron a las otras dos sin saber qué decir. Mirando a las dos en silencio, ella continuó murmurando en voz baja. ¿Crees que Luis realmente no nos perdonará? No, Luis es muy bondadoso con nosotros. Él sabe que si estamos mojados por la lluvia, seguro saldrá. Sí, él siempre se preocupa mucho por nosotros. Las tres se engañaban a sí mismas, permaneciendo en la lluvia hasta que Laura no resistió más y se desplomó. Las otras dos intentaron ayudarla a levantarse, pero también se desplomaron. Cuando Javier llegó a la puerta de la mansión de la familia Pérez en la ciudad N, vio esta escena. Las tres mujeres estaban tumbadas en la lluvia. Apuradamente llamó una ambulancia y llevó a las tres al hospital. La paciente donó un riñón hace poco y no ha recuperado del todo. Con esta fuerte lluvia, tiene fiebre alta. Estas dos también perdieron mucha sangre antes y no se han recuperado. La lluvia les ha causado fiebre alta. En el hospital, Javier se sentía un poco cansado de cuidar a las tres personas. Seguía secándoles la frente y vigilando constantemente el tubo de infusión. Dolores y Martina fueron las primeras en despertarse. Al ver que estaban en la habitación del hospital, pensaron que había sido Luis quien los había traído. Al ver a Laura todavía en coma y su propio cuerpo débil, ya no se sentían mal. Se escucharon pasos afuera de la puerta. Ambos pensaron que era Luis y miraban la puerta con ansia. Lu. Antes de que pudieran terminar de hablar, vieron que era Javier quien entraba. Ambas mostraron una expresión de decepción. Martina, Dolores, habéis despertado. Javier estaba muy sorprendido y no había escuchado que habían llamado a Luis.
Me preocupé muchísimo por vosotras. Mientras hablaba, se acercó a la cama de Martina y extendió la mano para tocarle la frente, pero ella se apartó. Tú. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas en un instante. Estoy bien. Ve a cuidar a Dolores. Martina no sabía por qué no quería que él le tocaran la frente. Yo también estoy bien. Sigue cuidando a Laura. Viendo a Javier mirándolas con lástima, Dolores tampoco tenía ganas de consolarlo. Sois demasiado injustas. Dijo esto y se volvió, esperando que las dos lo consolaran. Después de un rato, como nadie le hizo caso, sintió que algo no estaba bien. Al volverse, vio que las dos estaban mirando el techo en silencio, pensando en algo, sin prestar atención a su estado de ánimo. Justo cuando estaba a punto de hablar, Laura despertó. Laura, finalmente te has despertado. No sabes lo que han hecho ellas. En cuanto despertó, Laura escuchó a Javier hablando sin parar y le dolía la cabeza. No pudo evitar decir, cállate. Javier se quedó petrificado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué las tres se comportaban así con él? Laura solo se sintió molesta al ver las lágrimas de Javier y no sintió la compasión que antes sentía por él. Ayer, estando fuera de la mansión de la familia Pérez, ellas se dieron cuenta de que amaban a Luis, y por eso era tan difícil para ellas aceptar que Luis se casara con otra persona. Su afecto hacia Javier era simplemente debido a su debilidad. Si querían recuperar a Luis, tenían que enviar a Javier lejos. Javier miraba a las tres con una expresión pensativa y sintió una inquietud creciente en su corazón. No sabía qué hacer, así que decidió seguir fingiendo ser débil para que las tres se compadecieran de él. Ustedes tres, sois demasiado injustas. Me he dado el trabajo de cuidar de vosotras a pesar de mi propio cuerpo débil, y ahora que habéis despertado, me tratáis así. Laura, Martina y Dolores pensaron en Luis al escuchar a Javier quejarse. Él nunca se habría comportado de esta manera. En cambio, siempre se preocupaba por ellas y hacía todo en silencio. Después de todo, él también los había cuidado, así que al final dijeron. Te has dado mucho trabajo. Te transferiré un poco de dinero para que puedas comprar algo. Te buscaré un trabajo tranquilo. Vuelve a casa. Te buscaré una casa. Tú y tu padre salgan de la villa. Al escuchar esto, Javier se quedó sin saber qué decir. ¿Queréis cortar relaciones conmigo? Luis todavía está enfadado con nosotros. Será mejor que te vayas. Laura lo miró con expresión impasible. Él ya se ha casado. No tenéis que casaros con él por obligación. ¿Por qué ahora estáis actuando así? ¿Quién ha dicho que lo hacemos por obligación? En realidad no lo amáis. Cállate. ¿Quién te ha dado el derecho a hablar de nuestros sentimientos? Las tres lo miraron con frialdad. Desde que Javier había ganado la atención de las tres, nunca las había visto con este tipo de mirada. Recordó cuando llegó a la familia Sánchez por primera vez y cómo las tres lo habían ignorado. Había trabajado duro durante años para crear un distanciamiento entre ellas y Luis, y ahora todo se estaba volviendo como al principio. No podía aceptarlo. Luis ya se ha casado. Hace unos días, arruinasteis la fiesta de cumpleaños de él y rechazasteis el matrimonio por mi causa. ¿Os habéis olvidado? Javier gritó, casi descontrolado. Luis no se preocupa en absoluto por vosotras. Si verdaderamente se preocupara, no os dejaría mojaros en la lluvia y desmayaros sin salir a ver. Cállate. Las tres gritaron al unísono. Volver a ser recordadas de esto los enfureció aún más. Mirando a Javier gritando desaforadamente, el último resto de compasión que tenían por él desapareció. ¿Ha dicho algo Luis? Aún está intentando crear problemas aunque ya se ha casado. Es un miserable. Siempre estaba gritando insultos contra Luis, lo cual era muy diferente de su aspecto de víctima antes. Quizás este fuera su verdadero yo. Si sigues hablando así, te aseguro que te arrepentirás. Laura lo miró con frialdad. Javier recordó de inmediato que ellas eran herederas de las 4 grandes familias. Aunque antes habían sido amables con él, no quería imaginar cómo las tres podían tratar a alguien que los había ofendido. Javier se estremeció, con sudor frío en la espalda, y siguió fingiendo. Acabáis de despertar y no estáis en vosotras mismas. No me enfado con vosotras. Voy a llamar a un médico. Después de decir esto, salió de la habitación rápidamente. Tan pronto como salió, su rostro se volvió extremadamente distorsionado, con odio en los ojos. Luis, ¿por qué no mueres? ¿Por qué no mueres?
Los médicos y enfermeras que pasaban se asustaron con su expresión. Pero rápidamente se recompuso y fue a buscarles comida. Quería mantener su vida actual y solo podía depender de ellas. Después de conocer la vida de los altos sociales, no podía resignarse a volver a la vida normal. Después de todo, ya había tenido todo esto. Desde que Luis supo que Adriana lo había amado en secreto, había estado esforzándose por responder a su amor. La pareja recién casada estaba juntos todo el día, y su relación se calentó rápidamente. Pero había un aspecto que Luis no podía soportar. Aunque se había casado 3 veces en su vida anterior, las otras mujeres lo habían ignorado, y él nunca había experimentado el acto de amor. Desde que se casó con Adriana, ella lo acosaba hasta la medianoche todos los días. Otra noche. Adriana estaba acostada en la cama, con un camisón de malla transparente que dejaba al descubierto un hombro. Amor, hoy me he puesto el camisón que te gusta. Mírame. Luis sintió una ternura en el corazón al escuchar su voz lastimera. Amor, en realidad no tienes que esforzarte tanto por complacerme. Adriana negó con la cabeza. Amor, no estoy tratando de complacerte a propósito. Simplemente te quiero físicamente. A la mañana siguiente, Luis despertó abrazando a Adriana. Su cuello estaba lleno de marcas de la pasión de la noche anterior. Amor, luego te llevaré a un balneario para darte un masaje en la espalda. Luis estaba completamente satisfecho abrazando a Adriana. Viendo a alguien que parecía no poder vivir sin ella, Adriana perdió toda su ira. Después de comer el desayuno, los dos fueron a un balneario. Viendo el elegante paisaje del balneario, Luis tomó una foto al azar y la publicó en su estado de Facebook. Las 3 mujeres, que estaban también viendo el teléfono, vieron la foto que publicó Luis. La mano de Luis estaba estrechamente envuelta en una pequeña mano blanca mientras caminaba por un bosque de bambú. A través de la pantalla, se podía sentir su relajación y alegría. Ellas inmediatamente enviaron la foto a su asistente y le pidieron que averiguara dónde era ese lugar. Después de recibir la dirección del asistente, las 3 se quitaron la jeringa, cambiaron de ropa y se fueron al balneario en coche. Javier, al volver, vio las 3 mujeres alejándose apresuradamente y dejó lo que estaba haciendo para seguirles. Cuando las 3 llegaron al balneario, ya habían pasado varias horas. Luis y Adriana ya habían terminado de tomar el baño de aguas termales y estaban comiendo. Luis, eres un bastardo. Dijiste que me ibas a relajar, pero en realidad. No pudo terminar la frase. Al pensar en las acciones de Luis en el balneario, se sonrojó y la miró con ojos llenos de amor. Luis se sintió tentado por la mirada de Adriana, pero sabía que si no la consolaba bien, podría ser echado de la habitación esa noche. Amor, me doy cuenta profundamente de mi error. No te enfades. Come algo, estarás cansada. Adriana, enfurecida, mordió el filete que él le ofrecía, como si estuviera desahogándose, y lo miró con furia, masticando la comida en su boca. Pero en los ojos de Luis, su expresión que ella creía furibunda era adorable. Su corazón se derritió por su esposa. Siguió alimentando a Adriana hasta que ya no pudo comer más, y luego comenzó a comer con calma. Cuando Laura, Martina y Dolores encontraron a Luis, lo vieron sonriendo mientras miraba a la mujer a su lado comer, con amor en los ojos. El ambiente entre los dos era tan dulce que no parecía haber espacio para un tercero. Esta escena hirió profundamente a las 3 mujeres. Sentían que les costaba respirar, ya que antes todo esto era exclusivo para ellas. ¿Y ahora? En el restaurante ya no había muchas personas. Las 3 se acercaron a ellos con expresiones graves. Los 2 que estaban comiendo no se dieron cuenta de las 3 y pensaron que era el camarero que pasaba. Hasta que notaron que se habían quedado demasiado tiempo, levantaron la vista. Al ver que eran las 3, la sonrisa de Luis desapareció rápidamente. ¿Qué habéis venido a hacer? No quedó claro la última vez. Laura, Martina y Dolores fueron heridas una vez más por el cambio de expresión de Luis. Luis, hemos venido especialmente a verte. ¿Podemos hablar contigo? Laura preguntó con cautela. ¿Qué pueden hablar con mi marido? Adriana dijo, protegiéndolo. Aunque su marido le había dicho que no tenía ningún sentimiento hacia las 3, ella no quería que su marido se reuniera con ellas en privado. Después de todo, habían crecido juntos y se habían conocido durante más de 20 años, y su marido era muy bondadoso y susceptible a las emociones. Luis. Las 3 no respondieron a Adriana y la ignoraron directamente, fijando sus ojos en Luis. Luis no quería que las 3 le siguieran molestando en el futuro,
así que accedió a hablar con ellas en privado. Le dio un beso en la comisura de los labios a Adriana para consolarla. Luego, una vez que se hubieron ido, miró con frialdad a las tres mujeres que estaban de pie. Siéntense y hablemos. Su actitud discriminatoria hacia ellas y hacia Adriana hizo que Laura, Martina y Dolores se sintieran muy mal. Adriana estaba aburrida afuera del restaurante, pateando piedras, cuando un hombre vestido con una sudadera blanca y de aspecto común se le acercó y la miró con ojos fijos y amenazantes. Adriana, pensando que estaba bloqueando su camino, se movió un poco a un lado. Javier, al ver su movimiento, se estiró de repente, pero rápidamente ajustó su expresión. ¿Eres la esposa de Luis? Adriana miró al hombre extraño y no respondió. Soy el hijo del mayordomo de Luis. Él tiene algunos malentendidos conmigo. Le gustan las señoritas de las familias García, López y Fernández, y las tres señoritas me tratan de manera especial, así que él me acosa constantemente. Dijo esto con un ceño triste. Vengo a pedir disculpas a Luis. Espero que no se case precipitadamente y se arrepienta el resto de su vida. Después de todo, él ama muchísimo a las tres señoritas. Mientras Javier estaba buscando desesperadamente excusas para calumniar a Luis, no se dio cuenta de que la expresión de la mujer frente a él había cambiado de impasible a sombría. En estos tiempos, los doble cara son tan tontos. Adriana no pudo resistir interrumpir su charla interminable. Tú. Javier se quedó sin palabras. Solo quería evitar que te lastimaran. ¿Cómo puedes ser tan ingrata? ¿Te refieres a las tres señoritas que siempre persiguen a mi marido? Ellas te tratan de manera especial, pero no parece que te hayan cuidado bien. A diferencia de mí, mi marido se ve radiante desde que se casó conmigo. Eres como una rata en un zaguán, no eres digno siquiera de calzar a mi marido. Si no fuera porque quería que él entrara y arruinara la conversación de ellos, no se habría dado el trabajo de hablar con este hombre raro. No aceptas mi ayuda y encima me insultas. Dijo esto y se dio la vuelta con una expresión de gran ofensa. Esa mujer que no se deja convencer. ¿Por qué Luis tiene tanta suerte? Sao de tres familias aristocráticas y luego tiene una mujer tan excelente. Javier se volvió con una expresión sombría, maldiciendo a Luis, pensando que nadie lo veía. Pero no sabía que todo estaba reflejado en el cristal. La fría voz de Adriana llegó desde detrás de él, ese hombre que es bueno en cambiar de expresión, no dejes que me sepa que estás maldiciendo a mi marido. No quieres saber las consecuencias de ofenderme. Javier se detuvo, a punto de volverse, cuando de repente se dio cuenta de que la pared de cristal del restaurante reflejaba todo el cambio de su expresión. Tuvo que bajar la cabeza y entrar en el restaurante. Tan pronto como entró en el restaurante, vio a Laura, Martina y Dolores declarando su amor a Luis con pasión. Luis, te amo. Javier se detuvo inmediatamente y escuchó en silencio. Las tres dijeron estas palabras al unísono y luego observaron atentamente la reacción de Luis. Sin embargo, Luis no mostró ninguna expresión y, con calma, se sirvió una taza de té. Luis, sé que he dado demasiado tarde con entender mis propios sentimientos. En el pasado, fui influenciada por Javier y pensé que eras prepotente. Todo fue mi culpa. Hemos crecido juntos desde pequeños, pero fui engañada por su aspecto lastimoso y te equivoqué. Después de decir esto, sacó de su bolsillo una cadena de perlas para el teléfono y se la mostró a Luis. Luis, sé que te he herido el corazón antes. Estoy arrepentida. Mira, la cadena de perlas que perdiste, he hecho una nueva. No estés enfadado, vuelve conmigo y empecemos de nuevo. Yo también me equivoqué, Luis. Martina, después de que Laura terminó de hablar, sacó rápidamente un collar de piedras preciosas de su bolsillo y se lo mostró a Luis. Mira, el collar de piedras preciosas que perdiste, te he cambiado por uno más bonito. Eres siempre mi príncipe. Vuelve conmigo. Dolores también sacó un marco de fotos de su bolsillo. En el marco estaba la foto que habían tomado cuando tenían 18 años. Luis, mira, he vuelto a imprimir la foto. Hemos estado juntos durante más de 20 años. Nadie te conoce mejor que nosotros. Vuelve conmigo y te mimaré como antes. Las tres mujeres extendieron sus manos con los objetos, esperando la respuesta de Luis. Luis sonrió ligeramente después de escucharles. Mirando a Laura a los ojos, le dijo. Laura, también sabes que hemos crecido juntos desde pequeños. Yo pensaba que era Javier con quien habías crecido. ¿No te parece ridículo que, por sus palabras, cuestionaras nuestra amistad de tantos años? Después de decir esto,
tomó la cadena de perlas del teléfono y la arrojó al suelo. Debido a la gravedad, el hilo se rompió instantáneamente y las perlas redondas y llenas rodaron por todas partes. Martina, ¿no te sientes avergonzada al decir eso? Ese día, cuando estábamos en un campamento, tú llevaste a las otras dos de vuelta en coche durante la noche, me dejaste solo en el campo, sin importar si tenía miedo o no, y ni siquiera me dejaste el vehículo. ¿Este es tu príncipe? Tomó el collar de piedras preciosas y lo arrojó con fuerza al suelo. Las piedras se rompieron en pedazos, al igual que su relación. Los fragmentos afilados se clavaron en sus piernas, incluso a través de la falda. ¿Y tú, Dolores, recuerdas que me empujaste para salvar a Javier y me hiciste herir? Realmente siento que he sido muy desafortunado por conocerte durante todos estos años. Sacó la foto del marco y la rasgó con fuerza. Mirando a las tres mujeres con expresiones abatidas, dijo con frialdad. Laura, Martina, Dolores, la mejor forma en que me pueden pedir disculpas es que nunca más aparezcan en mi vida. Me da asco veros, y me traéis solo recuerdos desagradables, como el hecho de que arruinarais la fiesta de cumpleaños y me hicierais perder la cara en el círculo de alta sociedad de la ciudad S. Así que, nunca más aparezcáis en mi vida. Si me siguen molestando, no tendré en cuenta nuestro antiguo vínculo. Simplemente no estáis dispuestas a aceptar que yo, que siempre he estado detrás de vosotras, ya no os sigo. Eso es todo. Después de decir esto, se marchó del restaurante sin mirar atrás. Al pasar por la puerta, miró a Javier con desprecio. La expresión de Luis hizo que Javier perdiera el control. Era esa misma expresión de superioridad. En aquel entonces, debido a la familia Sánchez, él había entrado en un colegio aristocrático. Los hijos de los ricos en el colegio lo despreciaban. Aunque Luis no le había tratado mal, él también quería ser admirado por todos, como Luis, en lugar de ser burlado como un pobre que contaminaba el ambiente del colegio. Así que había hecho todo lo posible para robarle todo a Luis. Poco a poco, su relación con las tres señoritas se había vuelto mejor y la gente en el colegio comenzó a halagarle. Pero Luis siempre había mantenido esa actitud de superioridad, mirándolo como a un payaso saltarín. La existencia de Luis era una constante recordación de que todo lo que él había conseguido era algo que Luis tenía desde que nació. Odiaba a Luis con todas sus fuerzas. Las tres mujeres, después de ser reprendidas por Luis, se quedaron allí, atónitas, mirando las perlas en el suelo, los fragmentos de piedras en sus piernas y la foto rasgada en el suelo. Nadie dijo nada. Luis había rechazado regresar con ellas y les consideraba repugnantes. Conocerlas era una desgracia para él. Las palabras de Luis eran como un cuchillo afilado que se clavaba en sus corazones, girando sin cesar hasta dejar sus corazones destrozados. Todas ellas sintieron un gran dolor en sus corazones. Ninguna de las tres se movió. Simplemente permanecieron con la cabeza baja, llorando. Las lágrimas caían una a una al suelo y se formó una charca. Después de un rato, Laura levantó la cabeza, se secó las lágrimas y dijo con voz grave, Luis, no me rendiré. Voy a esforzarme por obtener tu perdón. Martina, como si hubiera sido inspirada por algo, dijo, no creo que podamos olvidar tan rápidamente nuestros años juntos. Dolores también dijo, Luis está severamente demasiado herido, así que ha dicho estas palabras hirientes. No se consuela a alguien con un solo intento. Mientras decían esto, en el fondo de sus corazones se preguntaban. ¿Valdrá la pena no rendirse? ¿Se ha olvidado tan rápidamente? ¿En realidad solo es por el dolor y no le ha dado la razón a sus palabras? Las tres se levantaron y se movieron un poco sus piernas, que se les habían dormido por estar demasiado tiempo sin moverse, y luego salieron del restaurante. Ni siquiera se dieron cuenta de que Javier estaba de pie al lado. Javier, el cual había sido ignorado, miró a las tres mujeres con enojo. Recordó que antes se les había acercado protegiéndolas de los matones que las acosaban. Aunque aquellos matones habían sido contratados por él, el resultado había sido bueno, ¿no? Ellas lo habían aceptado y su vida en el colegio y en la familia Sánchez se había vuelto mejor. Incluso su padre había recibido un aumento de sueldo debido a eso. Desde pequeño, sabía que tenía que robar y luchar descaradamente por lo que quería. Sacó su teléfono, envió un mensaje y se rió con un tono nervioso. Tan pronto como salió del restaurante, Luis vio a Adriana mirándolo con desagrado. Se acercó rápidamente a ella, abrazó con fuerza a la mujer. Adriana, al ver que él la abrazaba, ya se había calmado, pero todavía dijo con tono frío, ¿recuerdas que tu esposa te estaba esperando afuera?
Pensé que me habías olvidado, hablando durante tanto tiempo. Luis, sabiendo claramente que Adriana no estaba realmente enfadada con él, estaba encantado de consolarla. Amor, volvamos a casa. Sonrió y abrió los ojos, mirándola con expresión de lástima. Adriana, que nunca podía resistir sus encantos, cayó una vez más en su trampa. Luis no sabía los pensamientos ocultos de Adriana y la abrazó por la cintura, caminando hacia el coche con paso alegre. Al día siguiente, Adriana se sintió débil en las piernas y se quedó en la cama todo el día. Y Luis volvió a ser como una esposa obediente, sabiendo que estaba equivocado pero sin cambiar. Volvió a darle masajes en los hombros y alimentarla, pero no se comprometía a ser más moderado en la cama en el futuro. No sabía cómo eran las otras mujeres, pero esta mujer realmente le resultaba difícil de soportar. Javier volvió al hospital con las 3 mujeres. Mirando a las 3 que seguían en la cama, se acercó a la habitación con una sonrisa. Laura, Martina, Dolores, os he traído la cena. ¿Os gusta? Su voz llena de energía no hizo que las 3 hicieran ningún movimiento. Javier sintió un momento de rigidez, pero no la mostró. Aunque nadie le hizo caso, siguió dispuesto la comida. Una vez que terminó, fue a llamar a cada una para comer. Las 3, que no habían comido nada durante el día, finalmente se levantaron de la cama y comieron. Javier les servía la comida como un sirviente. Después de comer, las 3 mujeres, viendo a Javier ocupado, pensaron, si solo fuera Luis. Una vez que Javier terminó, ellas dijeron, te hemos dado mucho trabajo últimamente. ¿Qué quieres? Lo que sea. Te lo satisfaremos. Javier, al escuchar esto, entendió que habían decidido cortar relaciones con él. Entonces, no tuvo piedad. Aunque en el corazón estaba lleno de rencor, mantuvo su aspecto de víctima. Miró a las 3 con ojos llorosos. ¿En vuestros ojos, soy este tipo de persona? ¿Mi cuidado por vosotras solo es por querer algo a cambio? Las 3 lo miraron en silencio. Las lágrimas que antes les habían sido tan efectivas ahora no le servían de nada. Intentó mostrarse fuerte y dijo, lo entiendo. No quiero nada. ¿Podéis acompañarme en una última cita mañana? Parecía muy triste, bajó la cabeza y se puso la mano sobre el pecho. Después de un rato, volvió a levantar la cabeza y miró a las 3. Que sea una despedida. De acuerdo. Dolores, al ver su aspecto, se conmovió y dijo, sí. Laura y Martina, que estaban dudando, se miraron y asintieron al oír la respuesta de Dolores. Al día siguiente, el sol brillaba y era un día muy agradable para una cita. Javier estaba vestido con un sudadera blanca y un gorro de visera, y su cabello estaba cuidadosamente arreglado. Mientras que las 3 solo se cambiaron a ropa normal. Javier no estaba contento con la ropa que llevaban. Pero al pensar en lo que iba a suceder, no le importó. Los 4 partieron. En el camino, solo se escuchaba la voz de Javier. Dolores respondía de vez en cuando, mientras que las otras 2 estaban en silencio. No importaba cómo Javier intentaba animar el ambiente, ellas no se mostraban afectadas. Finalmente, él también se calló. Recordando cómo habían salido de cita antes y comparando con la situación actual, Javier casi no pudo controlar su expresión. De vez en cuando, mostraba una expresión distorsionada, pero las 3 mujeres estaban tan distraídas que no se dieron cuenta. Llegados al destino, Javier comenzó a llevarlas hacia una intersección. Llegado allí, miró a su alrededor hasta que vio una placa de matrícula familiar. Entonces, les hizo seguir caminando. Laura, Martina, Dolores, se dice que hay un restaurante muy delicioso adelante. Déjame invitaros a comer una última vez para agradeceros por vuestro cuidado durante estos años. De acuerdo. Las 3, que ya estaban hastiadas de caminar, aceptaron al oír esto. Javier caminaba adelante, de modo que ellas no notaron el cambio del semáforo. El cambio sucedió en un instante. Javier volvió la cabeza para ver si las 3 lo estaban siguiendo y, de repente, abrió los ojos desorbitados y gritó, ¡cuidado! ¡Boom! Javier, quien había empujado a las 3, fue atropellado por un coche. Las 3 mujeres, que estaban enfadadas por ser derribadas repentinamente, al levantar la cabeza vieron a Javier en el charco de sangre. Javier. Laura, Martina y Dolores gritaron al unísono. Laura, reaccionando rápidamente, llamó a la ambulancia. Las otras 2 cuidadosamente levantaron su cuerpo. Javier, ¿cómo te sientes? Javier, ¿estás? Javier,
mientras maldecía en silencio la imprudencia del conductor, al oír que las tres lo llamaban Javier, supo que su plan había dado resultado. Trató de ponerse una expresión bonita y dijo con voz débil, estoy contento de que estéis bien. Luego, como si ya no pudiera resistir más, se desmayó. Las dos mujeres esperando fuera de la sala de emergencia estaban nerviosas y con la mente en un caos. Antes habían planeado distanciarse de Javier, pero ahora él se había herido gravemente por ellas. Martina, Dolores, ¿adivinan lo que acabo de ver en las grabaciones de la cámara? Laura llegó tarde, con una expresión de incredulidad en el rostro. ¿Qué? Las dos levantaron la cabeza y la miraron. Este accidente fue planeado. ¿Quién lo hizo? Las dos, al pensar en Javier tumbado en el charco de sangre, olvidaron su enfado hacia él y solo sintieron compasión. El conductor huyó y todavía no lo han capturado. Pero los guardias encontraron el teléfono del conductor en el lugar del accidente y había un mensaje enviado a Luis. Miradlo vosotras mismas. Las dos miraron fijamente el número familiar. No se preocupe, señor Sánchez. Haré bien el trabajo. No olvide lo prometido. Luis. Laura se quedó petrificada, solo pudo decir el nombre de Luis. Imposible. Esto debe ser falso. Dolores arrojó el teléfono con furia, como si no mirarlo le permitiera evitar la realidad. Yo también no lo creo, así que voy a preguntarle a Luis. ¿Quieres venir conmigo? Martina no podía creer que Luis les hubiera hecho esto. Vamos. Los tres justo se preparaban para buscar a Luis, cuando vieron que la puerta del quirófano se abrió y sacaron a Javier en camilla. El paciente no tiene nada grave. Solo necesita descansar bien, dijo el médico y luego se marchó. Las tres mujeres miraban a Javier, que estaba en la cama con la cara pálida, y sus ojos estaban llenos de compasión. Quizás debido a que se le había administrado poco anestesia, Javier abrió lentamente los ojos. Al ver a las tres mujeres alrededor de él, arqueó ligeramente los labios en una sonrisa. Me alegra que estéis todas bien. Las tres se sintieron conmovidas. Incluso en ese estado, él todavía se preocupaba por ellas, lo que les hizo sentir más determinadas a buscar justicia para él. Javier, descansa bien. Hemos encontrado algo relacionado con Luis en el lugar del accidente y vamos a preguntarle qué pasó. ¿S.R. Sánchez? Parecía no entender por qué se relacionaba Luis con esto, y sus ojos estaban llenos de confusión. ¿Es posible que Luis haya planeado este accidente? ¿Por qué haría el señor Sánchez algo así a nosotros? Javier abrió los ojos desorbitados al escuchar esta noticia, con incredulidad en su mirada. Descansa primero. Salimos por un momento. De acuerdo, ten cuidado y no os hagáis daño. Me preocuparé. Dijo esto y bajó los ojos. De acuerdo. Las tres tocaron su cabeza y salieron. Después de que las tres se fueron, Javier levantó los ojos y miró la puerta, con una sonrisa burlona en los labios. Laura, Martina, Dolores, que os enfrentéis a Luis, el que más amáis, y que no os habléis nunca más. De esta manera, mi posición será más segura. Sacó el teléfono y envió un mensaje al conductor, diciéndole que se escondiera bien y no fuera capturado. Al pensar en la escena de los cuatro peleándose entre sí, Javier se alegró muchísimo. El dolor en su cuerpo se alivió bastante. Por otro lado, las tres mujeres que llegaron a la mansión de la familia Pérez todavía estaban detenidas afuera. Esta vez, no se quedaron esperando pacientemente. Continuamente llamaban a Luis con otros números y hasta intentaron entrar en el coche y forzar el ingreso. Luis, harto de ser molestado, finalmente salió a verlas. Por supuesto, Adriana y una multitud de guardias estaban a su lado. Después de todo, con solo ver su aspecto, se podía decir que no estaban en su sano juicio, y Adriana estaba muy preocupada. «Luis, ¿nos odias tanto?» Tan pronto como vio a Luis aparecer, Laura lo interrogó con voz severa. Luis estaba desconcertado, no sabía lo que estaba pasando en absoluto. Solamente cometimos un pequeño error. ¿Por qué, después de tantos años de amistad, quieres que muramos? Martina se sentía herida al pensar que Luis había ordenado a alguien que los atropellara. Luis, realmente nos has decepcionado. Dolores también lo miraba con una expresión de decepción. Luis, sin haber dicho nada desde que salió, se encontró cargado con tales graves acusaciones. ¿No te dije que era mejor que no me molestaras más? ¿Qué estás gritando ahora? Javier todavía está en el hospital. ¿Cómo puedes ser tan insensible y decir eso?
Luis, si mandaste a alguien a atropellarnos, no te lo reprocharemos, pero Javier está herido. ¿Tienes qué? Después de escuchar durante un rato, finalmente comprendió por qué habían venido a buscarlo. Luis realmente pensó que las tres eran tontas sin cerebro. ¿No tenéis cerebro? ¿No podéis ver que esto es una farsa tan simple? Adriana, ¿puedes encontrar al conductor? Sí. Después de decir esto, Adriana ordenó a sus hombres que buscaran al conductor en toda la ciudad. Después de hablar con Adriana, Luis volvió a mirar a las tres y continuó, en realidad, no quería meterme en vuestros asuntos con Javier. Aunque Javier ha estado provocando problemas, el principal problema es que vosotras tres no pensáis y creéis cualquier cosa que os decís. Después de decir esto, sacó el teléfono, lo sacó de la lista negra, creó un grupo y envió algunas cosas dentro. Luego, salió del grupo y los volvió a bloquear. Mirad bien lo que hace vuestro querido Javier. Las tres mujeres escucharon los mensajes que llegaban continuamente en su teléfono. A medida que abrían los mensajes, su rostro se ponía más y más sombrío. Eran todas grabaciones de la mansión de la familia Sánchez. Cada vez que Javier veía que ellas aparecían, se caía herido delante de Luis. Después de ser ayudado por ellas, decía cosas ambiguas. Ellas, sin pensarlo, acusaban a Luis, no escuchaban sus explicaciones y defendían a Javier. La grabación era muy clara, todo era intencionado por Javier. El último video mostraba a los matones que los habían rodeado en el colegio, humillándose ante Javier. Era evidente que se conocían y se llevaban bien. Todo había comenzado con engaños. Justo cuando ellas estaban sin reacción, llegó la noticia de Adriana. Vamos, os llevaré a ver al conductor. Las tres mujeres, desorientadas, siguieron a los dos y se subieron al coche. Al llegar al destino, al bajar del coche, vieron al conductor arrodillándose ante ellas, pidiendo disculpas y golpeándose la cabeza. No sé cómo explicarlo. Estaba desesperado por pagar mis deudas y escuché las palabras de ese hombre. Laura sacó la foto de Javier en el teléfono y se la mostró al conductor para que lo identificara. El conductor dijo que era él enseguida y también sacó el teléfono de contacto, mostrándoles todo. Las tres mujeres miraron el teléfono del conductor, con el maligno plan de Javier y su burla sobre su tontería. Sentían que habían sido engañadas y, llenas de enojo, desahogaron su ira en el conductor. Luego, mirando a Luis, quien estaba mirando su estado penoso, se sintieron muy avergonzadas. Lo siento. Por primera vez, pidieron disculpas sinceramente a Luis y prometieron no molestarle más antes de marcharse. Luis, mirando la espalda de las tres mujeres, pensó en silencio que mientras estuvieran en sus posiciones actuales, él podría tener problemas ininterrumpidos. Sacó el teléfono y envió algunos vídeos y grabaciones a los jefes de las tres familias. Lo demás lo dejó en manos de sus padres, quienes ayudaría a impulsar el proceso. Las tres mujeres volvieron al hospital y vieron a Javier dormido profundamente en la cama, con una expresión de enojo en sus rostros. Llamaron a los guardias y llevaron a Javier a la villa que acababan de comprar. Antes habían planeado vivir allí para tener más conveniencia, y ahora resultó ser útil. Javier, que fue arrastrado a la villa, no sabía lo que estaba sucediendo. Fue despertado por los bruscos movimientos de los guardias. En cuanto quiso gritar, le taparon la boca y le pusieron un capucha. Cuando volvió a ver la luz, se dio cuenta de que estaba en un lugar similar a un sótano. En una silla enfrente estaban sentadas las tres personas que él conocía muy bien. Laura, Martina, Dolores, ¿qué pasa? Acababa de salvar a las tres, ¿no deberían mimarlo como a un príncipe? ¿Qué estaba pasando? ¿Sería posible que supieran la verdad? No, era demasiado pronto. Javier. Mírate bien esto antes de hablar. Hizo un gesto a los guardias para que sacaran un monitor y pusieran los vídeos que Luis les había enviado y las pruebas que les había dado el conductor. Después de ver todo esto, Javier supo que no servía de nada decir nada. Solo intentó obtener un poco de compasión de ellas con sus lágrimas, pero las tres ya estaban inmunizadas a sus lágrimas. No importaba cuántas lágrimas de cocodrilo derramara, no podía ocultar su malignidad. Javier, ¿no te gusta recibir estas pequeñas heridas para obtener nuestra compasión? Ahora tendrás que pasar por estas heridas una y otra vez. ¿Estás contento? Esto satisface tu afición. ¿No te gusta vivir en una villa? Bueno, ahora vivirás en esta villa el resto de tu vida. Escuchando sus palabras llenas de malicia y viendo sus sonrisas enfermas, Javier sintió miedo por primera vez. No debería haber provocado a ellas. Por favor, perdonadme.
No apareceré más delante de vosotras. He cometido un error. Realmente he cometido un error. Lloraba con los mocos y las lágrimas manchando su rostro. En ese momento, ya no podía preocuparse por si lloraba con gracia o no. Le gustaba vivir en la villa, pero podía imaginar cómo sería su vida en ella en el futuro. Era un infierno. Las tres mujeres se marcharon sin importarse si Javier realmente se arrepentía o estaba intentando engañarlas de nuevo. No importaba, él no podría salir de esta villa en el futuro. Las tres mujeres, físicamente y mentalmente agotadas, volvieron a la ciudad en avión. No se atrevieron a buscar a Luis de nuevo, ya que habían hecho demasiados daños a él. Pero apenas llegaron a casa, recibieron un golpe sorpresivo. Habían perdido su posición como herederas y habían sido desheredadas por sus familias. Las tres familias las encerraron en un sanatorio. Incluso vivían peor que Javier. Después de perder definitivamente a Luis, las familias también las abandonaron y eligieron a otras personas para ser cultivadas. Sin nada, no pudieron soportar todo esto y, después de vomitar sangre, se desmayaron. Las tres mujeres en coma parecieron haber experimentado el mismo sueño, viendo la vida anterior de Luis desde una tercera persona. 2 meses después, las tres mujeres despertaron como si hubieran perdido el alma. Las tres, que antes estaban buscando una manera de obtener el perdón de sus familias, perdieron el vigor de repente y se vieron instantáneamente 10 años más viejas. Tenían cabello blanco a una edad temprana. Después de un año en el sanatorio, en una tarde muy normal, las tres mujeres escribieron una carta de disculpas a Luis. Se colgaron con una sábana en el baño y se suicidaron. Cuando la enfermera las descubrió, las tres ya estaban muertas, y la carta de disculpas nunca llegó a las manos de Luis. Fue recogida como basura por un limpiador que sabía poco de leer. Cuando Luis supo de su muerte, las tres ya habían sido enterradas. Desde la última vez que se separaron, él no las había vuelto a ver y las consideraba como extrañas. Luis interrumpió a la persona al otro lado del teléfono y dijo una buena noticia. Madre, mi esposa está embarazada. La madre de Luis, al otro lado del teléfono, se concentró inmediatamente en el bebé en el vientre de Adriana y habló con el padre de Luis, planeando terminar lo más rápido posible los asuntos de la empresa para ir a la ciudad a ver a su hijo y a su nuera. Después de acordar un tiempo, Luis colgó el teléfono, suspiró y dejó sus asuntos atrás. Amor, ven a probar la nueva comida que he aprendido a cocinar. La voz de Adriana llegó desde la cocina. Voy.